Saludos familia Life Vantage, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno que se han podido unir a disfrutar del taller virtual de noviembre. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos integrantes que se han unido a nuestra familia Life Vantage, a nuestro equipo True Blue. Qué bueno que te has unido en el mejor momento, en el mejor lugar. Y este taller te va a ayudar a dar herramientas que te van a permitir tener éxito en tu negocio. También queremos felicitar a todos los distribuidores que han subido de posición. Qué bueno. El mes de octubre fue un excelente mes con el lanzamiento del nuevo producto. Muchas historias poderosas, equipos creciendo. La verdad es que estamos viviendo y disfrutando de este momento en nuestro negocio. Pero bueno, como les indiqué, hoy vamos a estar compartiendo el taller virtual de noviembre. Como ustedes saben, el primer sábado de cada mes compartimos información valiosa para el crecimiento de nuestros equipos en el mercado latino, mercado hispano. Vamos a estar hoy haciendo algo un poco distinto. Vamos a utilizar la formación, el adiestramiento que dio Brandon Cunningham para su mercado de Estados Unidos, que habla inglés. Fue realmente un adiestramiento poderoso. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a estar traduciéndolo al español para beneficio de nuestra familia hispanohablante, y vamos a estar entonces traduciéndolo al español para todos ustedes. Así que, ¿qué tal si arrancamos? Espero que tengan donde anotar. Como les mencioné, menos mal que se va a quedar grabado porque se va a compartir información sumamente valiosa. Así que vamos a estar conectando la presentación. Así que denme un segundito. Vamos a conectarlo aquí para que lo puedan ver en vivo. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a estar presentando y lo van a ver en inglés primero y después lo vamos a estar entonces deteniendo para traducirlo al español, ¿ok? Así que vamos a arrancar y primero que nada, de verdad, está dando entonces la bienvenida a todos los que se están uniendo a nuestra familia del equipo True. Demos inicio entonces al taller virtual de noviembre con nuestro Master Pro 10, Brandon Cunningham. Hey guys, welcome to November's virtual training. I'm excited for you guys to be here with me today. We've got an amazing training lined up for you, and what an amazing month November is already starting out to be. But I got to talk about October just for a second. Congratulations to all of you out there in the team who rank advance. Congratulations to all of you who were in the green with personal volume, in the green with organizational volume. Congratulations. It was a phenomenal month. It was so. Ok, empezamos, ¿verdad? Primero que nada, reconociendo a todos los nuevos integrantes de nuestra familia, felicitando a todos los que hicieron de este mes un gran mes. El mes de octubre fue un mes en que muchos de nuestros integrantes de nuestra familia subieron de posición. Su volumen está en verde. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra aplicación, ¿verdad? Podemos ver cuando nuestro volumen de este mes, ¿verdad? Presente es mayor que el anterior. Pues definitivamente muchos, por no decir la mayoría, tuvieron un incremento en su volumen personal, en su volumen organizacional. Así que el mes de octubre ha sido uno de los mejores meses de este equipo a nivel de toda la organización. So phenomenal, guys. It was the biggest month that Team True Blue has had. Team True Blue was in the green in years. It was phenomenal, and all credit goes to all the amazing leaders. Así que fue el mejor mes del equipo True Blue y todo, ¿verdad? Las gracias y el crédito va a todos ustedes, ¿verdad? La familia Life Vantage, el equipo True Blue. That are part of the team, and we feel like these trainings that you're getting, these virtual trainings, have been a big part of why this team is growing. We're connected. We're rowing the boat together. We all know in a unified manner how to grow our business, what to do. Así que reconocemos que estos talleres virtuales han sido una parte integrante del crecimiento del grupo, nos une como familia y nos ayuda, ¿verdad?, a crecer, a tener esas destrezas para poder lograr esas metas.
what to say, and it's because of the participation of amazing leaders in these virtual trainings and you guys implementing them. So we're excited. Así que sabemos que es el trabajo de grandes líderes que han compartido talleres impresionantes y el que todos nosotros podamos ponerlos en práctica es el resultado de los logros que hemos tenido hasta el momento. Excited about you guys getting this training today, and for those of you that have got people together, even better. You guys today are going to get some amazing trainers from our leaders in our team, some elite leaders. We're going to talk about what you should be doing on a daily basis with your. Así que vas a estar recibiendo información clave, así que si estás viendo este taller junto a tus equipos, aún mejor, pero vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, de cómo desarrollar este negocio y ver las destrezas necesarias para lograr esos resultados. Your business and the importance of knowing what's going on in your business if you want to really grow a business. We're also going to talk about science, product, and business. We're going to talk a little bit about the science of a meeting. Así que vamos a aprender destrezas de cómo nosotros poder saber lo que está pasando en nuestro negocio, poder tener un sistema para poder medir los resultados. Vamos a hablar acerca de ciencia de nuestros productos, pero también la ciencia de nuestro negocio. Like, there's a science to it. This doesn't happen on its own and get the results that you want. We need to be intentional about what we're doing, and you're going to hear exactly how you should be setting up the meetings, promoting the meetings, during the meetings, after the meetings. It's going to be phenomenal as well. Así que también vamos a aprender cómo nosotros poder ser anfitriones de un evento, ya sea un evento casero, un evento formal, en un hotel, un grupo más grande, ¿verdad? Cómo ser intencional en llevar a cabo, mantener el ambiente, dar la bienvenida, cómo trabajar esas reuniones hogareñas poderosas para realmente arranquen, ¿verdad?, con esa emoción necesaria para lograr esos resultados. Class, we've got a guest that's come on to tell you his testimony about NAD. Guys, I am in love with NAD on. Tendremos también un testimonio de una persona que tiene unos resultados increíbles sobre el producto Protandim NAD y estamos definitivamente enamorados con él. So many levels. I keep digging into the science. We're going to share a little bit of some stories today from someone who comes from a medical background, but is also an athlete, and some of the results that he's been getting quantified by real numbers. So I can't wait for you. Así que tendremos, ¿verdad?, a una persona que es un profesional de la salud, pero también es un atleta. Él ha medido sus resultados y va a ser increíble, ¿verdad?, que ustedes puedan ver el impacto que ha tenido en sus resultados como atleta, cómo se siente y poderlo mostrar, ¿verdad? Lo tendremos aquí, va a ser entrevistado y va a estar en este taller. You guys to get this. I'm excited that you're here, and let's get this thing going. Welcome to your November's virtual training. All right, so let's jump right into this, guys. Can you imagine someone asking you how much money you have in your checking account, and you say, así que se imaginan, ¿verdad?, que alguien les pregunte cuánto dinero ustedes tienen en su cuenta bancaria y que digas, I don't know. Like, unless you've got so much money in your checking account that you don't have to worry about it, which would be very rare, most of us know how much money we have in our checking accounts. Y cuando te pregunten cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, digas, no sé. Y eso es muy raro, ¿verdad? Todos, ¿verdad? A menos que tengas tanto dinero, pero eso es muy raro, ¿verdad? No te va a importar cuánto dinero tengas o no tengas en tu cuenta bancaria. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que tenemos y en qué lo estamos gastando. O sea, podemos medirlo. Of us know how much we have in our savings account. If you don't know, maybe we start bouncing some checks. Así que si no lo sabemos y seguimos haciendo cheques, ¿cuál va a ser el resultado? Puede ser que reboten algunos cheques, ¿verdad? Can you imagine a business owner not knowing what their payroll is for the week versus how much money they have in checking? Can you imagine the end of the week comes and you just go, I guess I don't have enough money to pay my people. How long would... Así que imagínese una persona, un dueño de negocio que diga, bueno, no sé cuánto dinero tengo en el banco, en la cuenta para poder pagar la nómina. Y de momento diga, bueno, no sé cuánto tengo y venga el día de pagar la nómina a los empleados y que no tengan el dinero.
¿cuánto tiempo sobreviviría un negocio así? Lo más seguro que sería bancarrota, cerraría. What would you say in business? The answer is not very long. And so it astonishes me that some distributors plan on making money or even want to build a business with LifeVantage, because a lot of you that maybe are watching this are really just wanting to make a little bit of money. And in that case, you just simply have to share your story with people and get. Así que muchos de los que estamos conectados, ¿verdad? Quieren tal vez desarrollar un ingreso adicional, quieren hacer crecer su negocio y, ¿verdad? Simplemente tenemos que compartir nuestra historia. The products in their hands and you'll make a little bit of money. But for those that really wanted to earn some income, like, you know, a couple $100 a month or $1,000 or a couple $1,000 a month, now we're talking about a business. I mean, in order to make $1,000 or $2,000 a month on a part-time job, you still have to check in. You got to go do the job. You got to put the time in. And so así que si queremos ganar, ¿verdad? $1,000, $2,000 al mes, y debemos tratarlo como un negocio, ¿verdad? Un negocio que hay que dedicarle su tiempo y hay que, ¿verdad?, trabajarlo para poderlo lograr. Lo tendríamos que hacer en un trabajo tradicional. Tendríamos que ir a trabajar, ¿verdad? Y hacer lo que sea necesario para lograr ese resultado. So, for those of you that are wanting to build a business with LifeVantage, you need to know your numbers. You got to track your numbers. You got to know the money-producing activities, right? Así que si queremos, ¿verdad?, desarrollar, tener esos resultados, tenemos que poder hacer un tracking, ¿verdad?, poder medir las actividades diarias y poder saber qué actividades están generando, ¿verdad?, el ingreso, qué actividades no están generando el ingreso, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Debemos medir lo que estamos haciendo, tener un sistema de medición para poder saber qué actividades pueden generar los ingresos que deseamos. Some people will call them your income-producing activities or your daily methods of operation. Call it what you want. It's a plan, and it's something that you track. Así que algunos pueden decir, ¿verdad?, que es las actividades que te generan ingreso o los métodos de actividades diarios, ¿verdad?, como ustedes quieran llamarlo, pero son esas actividades, ¿verdad?, que generan ingresos, que dan los resultados. In fact, I love saying that what gets measured gets accomplished. And so if you want to accomplish some things, we need to be measuring activity. Así que eso es lo que pienso, que lo que podemos medir se puede lograr. Así que debemos tener, ¿verdad?, un sistema que pueda medir el trabajo que estamos haciendo diariamente. If you're not accomplishing things, whatever those things are in your business, then it's probably because you're not measuring the activity. And so Así que si tú ves que lo que estás haciendo no está dando resultado, es muy probable que sea porque no estés midiendo tu negocio, ¿verdad? Si no estás logrando los resultados deseados, es que no estás monitoreando de una forma cuantificable lo que estás haciendo y los resultados que te está dando. Asked Elite Pro 7 Gary Stern to come on because Gary is one of a few in the team that really stands out when we think about planning and tracking. His tracking abilities in spreadsheet is beyond what I could ever do or even. Así que vamos a estar invitando a un líder que es Elite Pro 7 desde la Florida, Gary Stern. Él, ¿verdad?, se considera uno de los top líderes lo que tiene que ver con planificación y tracking, o sea, que mide, ¿verdad?, lo que está pasando en su negocio y lo conoce al centavo, ¿verdad?, por actividad. Want to do. And so I couldn't think of a better person to share with you what you should be looking at for your daily methods of operation, how to track it, and even a digital approach to make this thing simple for all of those like you, maybe myself, for sure me, that aren't the greatest with spreadsheets. So, I mean, así que Gary va a estar mostrando, ¿verdad?, cómo podemos nosotros medir nuestro negocio. Incluso va a estar compartiendo un sistema que ha creado digital a través de una hoja de Excel
para poder entonces identificar esas actividades y poderlas medir y saber el resultado. I'm excited for you guys to hear from Gary. Gary Stern, take it away. Hey guys, welcome to this month's virtual training. Brandon, thanks for the introduction. I appreciate it, buddy. And yeah, hey, today I'm here to talk to you guys about a few things. One, what exactly is a DMO, or a daily method of operation? And two, why is a DMO important? And three, how can you track what you're doing on a daily basis? Because Así que lo que Gary está compartiendo con nosotros es, ¿verdad?, qué exactamente es el método de operación diario y cómo nosotros podemos medir, ¿verdad?, esas actividades. let's face it, guys, I was once taught by a very intelligent mentor of mine. He said, that which gets measured gets accomplished. That which gets measured gets accomplished. So, guys, we want to be... Así que él enfatiza, ¿verdad?, que aquello que podemos medir, podemos lograr. Así que es importante nosotros medir, ¿verdad?, rastrear el movimiento y actividades de nuestro negocio. Goal achievers, not just goal setters, but goal achievers. And what's going to help us achieve those goals is to have that daily method of operation. That's what DMO stands for, is daily method of operation. Now, the daily method of operation is simple, guys. It's literally a checklist of what should you be doing on a daily basis. What are the behaviors that you should be doing every single Ok, así que lo que es un Daily Method of Operation es, ¿verdad?, un método de operación diario, es simplemente una lista que tú vas a estar midiendo los comportamientos. Eso es lo que es behavior, comportamiento, las actividades que estás realizando. Single day that'll lead to you being able to build a sustainable, larger sustainable business at the end of the day. So, what are the... Y queremos medir lo que hacemos diariamente para poder entonces lograr formar un equipo sólido, ¿verdad?, con una buena base de crecimiento. Those activities, we like to refer to them as IPAs, right? Income producing activities. A lot of people think IPAs, they think of a beer. Not that kind of IPA, but income producing activities. Those IPAs are the things that are going to lead to new partners, new business partners, new customers in the business, right? People purchasing the products and growing, ultimately growing the business, growing the... Así que queremos realizar actividades que generan ingreso. Eso es lo que debemos concentrarnos. Es lo que, medir esas actividades diarias, pero las que pueden generar ingreso. ¿Cuáles son esas actividades que generan ingreso? Aquellos que te permiten obtener nuevos socios a tu equipo, nuevos distribuidores que se unan a tu familia, nuevos clientes, ¿verdad? Esas actividades que te ayudan a crecer tu negocio. Size and the volume of your business, which allows you to rank, advance, and ultimately at the end of the day, gains you that additional recognition and income. Because let's face it, we all became distributors because we not only wanted to get these products in the hands of people, but we wanted to grow our businesses and grow our incomes in the process. So let's jump right in. What exactly is a DMO, or a daily method of operation? Guys, this is one example right here. It's not set in stone. There's going to be one for every single kind of person, right? Maybe you're building your business exclusively on social media. I'm going to show you a DMO. Así que él nos va a estar mostrando, ¿verdad?, lo que es un ejemplo de un método de operación diario y cuáles son esas actividades que podemos realizar para trabajar en diferentes facetas, ya sea en redes sociales, estamos trabajando redes sociales, ¿verdad?, como Facebook, o si trabajamos uno a uno, ¿verdad?, en el sistema tradicional de hablar con personas, o ambas cosas. That shows how to do that. Maybe you're growing your business exclusively in person. Well, this one right here that I'm about to show you would work. If these don't work for you, modify them, but have a daily method of operation for you and your team to follow. So there's no question every day about what the next step is, what should be done on a daily basis. So, así que es bueno que cada grupo o cada persona tenga una lista de cuáles son esas actividades diarias que te generan ingreso. Oye, y si no te funciona, puedes modificarlas, puedes, ¿verdad?, crear una que se adapte a tus circunstancias, pero todos debemos tener, ¿verdad?, esa lista de esas actividades que tenemos que hacer y planificar cómo integrarlas en nuestras actividades diarias. Here's my DMO. I'm going to go through it with you right now. First and foremost, you'll notice on there that there's personal development, whether that's a book, right?
I got books right here. I'm still working my way through Kendra Hall's book on storytelling. Phenomenal book. Saw somebody else put this one up by Asprey. David Asprey is his first name? Yeah, Dave Asprey. You know, bulletproof guy. So I'm always working through books that are on my desk. Maybe it's an audio. Así que este es el método de operación diario de Gary. Y él, si se dan cuenta, el primer punto es desarrollo personal, ¿verdad? Que estemos constantemente aprendiendo desarrollo personal y también aprendiendo de lo que es la industria de redes de mercadeo, ¿verdad? Conociendo la industria, viendo cómo es poderosa, ¿verdad? Y ya sé que veamos libros, ¿verdad? He mencionado algunos ejemplos de los libros que él está leyendo. Pueden ser audiolibros, puede ser conectarte, ¿verdad? A podcasts, a grabaciones que te puedan permitir desarrollarte. Identifica, ¿verdad? 15 minutos de cada uno. Puedes, ¿verdad? Integrar ahí esa lectura, ese desarrollo personal que debe ser parte de tus actividades diarias. Audiobook, maybe it's a podcast, but some kind of personal development every single day. Why? Why do you want to start your day that way? Guys, it gets you in this kind of mood where you're fired up and ready to go. So 15 minutes of general personal development every day. That could be like, for me, I'm big in the Tony Robbins organization. Get ready to go crew down there next week. And so, or this upcoming week. So for me, a lot of it has to deal with personal development in the Tony Robbins organization. I've learned strategies there and skills that are serving me across my entire life, including. Así que, de verdad, él menciona por qué eso debe ser lo primero que hagas en el día, porque es lo que te va a mantener motivado, lo que va a encender ese motor, te va a mantener en esa actitud de querer comerte el mundo, de que podemos lograr lo que queramos lograr, es ponernos en ese estado de ánimo positivo para poder lograr esos resultados. Él habla que él es fanático de Tony Robbins, ¿verdad? Un mentor poderosísimo, ha aprendido estrategias con él, ha asistido a eventos con él y ha leído toda publicación porque ha aprendido estrategias, cómo, ¿verdad? Trabajar esta industria, cómo desarrollarse él como persona y tener la actitud correcta para lograr las metas que tenga. Putting in my LifeVantage business, right? The other is 15 minutes of networks marketing specific materials, right? That storytelling book technically really is network marketing specific, or maybe it's rereading GoPro or reading Rob Sperry's The Game of Networking, or maybe it's reading your first year in network marketing. Maybe it's watching some videos to build your belief in the products, the company, the profession as a whole, right? Whatever it is, that personal development is to build you as a person and to build your belief. Así que también, ¿verdad? Enfatiza la importancia de leer información sobre nuestra industria, tal vez el libro de Eric Worre, Los 7 pasos para convertirte en profesional en redes, tal vez en mi primer año en redes, en network marketing, ¿verdad? Son libros poderosísimos que te enseñan las destrezas de esta industria y cómo poder nosotros, ¿verdad? Aumentar esa credibilidad de que estamos en el lugar perfecto y saber entonces compartirlo con otros. Belief, ultimately at the end of the day. Second step here you'll notice is adding new contacts to your database. Guys, as Eric Worre says, this is the lifeblood of your business. The blood is the contacts, right? And learning how to invite them to your business is the most important step, because without those two things, without new contacts every day being added to your database and new people being invited to learn about it, you have no business. Así que el segundo punto que él enfatiza, ¿verdad? La importancia de también tener e introducir contactos nuevos a tu organización. Recordemos que son las personas los que son, ¿verdad? La sangre que pasa por las venas de tu negocio, son las personas más importantes. Así que tenemos que desarrollar la habilidad de introducir siempre personas nuevas a nuestra base de datos. Nos juntamos con gente todo el tiempo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a diariamente estar añadiendo nombres de contactos a nuestra lista. I'll repeat that. Unless you're constantly adding new people to your database and inviting new people, you have no data, you have no business. Así que a menos que tú estés añadiendo personas diariamente a tu base de datos, a tu lista de contactos, no tendrás por mucho tiempo un negocio. And so the first thing you want to do is add everybody you know, right? That's the obvious one. When you first signed up, there was a lot of people that you thought of that would benefit from this information. And then you
Así que lo primero que hicimos cuando nos inscribimos es compartir, ¿verdad?, los nombres de todas las personas que conocemos, familiares, amigos. Los añadimos en esa base de datos y eso fue bastante fácil porque los teníamos en nuestros contactos, los conocemos. You can jump into using the memory jogger, right? That comes with our start kits in the blueprint. Y después, ¿verdad?, cuando recibimos nuestros paquetes de negocio, recibimos un manual que te da lo que llamamos Memory Jogger, te da una lista de profesiones donde nosotros pues poder ensanchar esa lista con personas que nos dan servicio diariamente, es compañeros de escuela, diferentes personas que podemos conocer y nos pueden ayudar a recordar contactos nuevos que puedes añadir. Maybe it's meeting people through social media or networking events, whatever you're using. Pues ya sea que sea como conocer personas nuevas a través de redes sociales o simplemente eventos donde estás con otras personas socializando. Estamos constantemente con personas. La clave es, estamos añadiendo esos nombres a nuestra base de datos. To expand your database, your goal should be adding 2 to 3 people to that database every single day, each and every. La meta es nosotros diariamente añadir 2 o 3 personas a esa base de datos todos los días. Every single day. If you do this, think about it. Over the course of the year, just adding 2 a day, you've added over 700 new people to your database. If you asked only half of them to look at your business, you're talking about over 365 people over the course of a year. Guys, así que si añadimos 2 o 3 personas diariamente, tendríamos anualmente sobre 700 personas. Y si por lo menos un 50% de ellos están dispuestos a ver lo que tú representas, ver alguna herramienta que tú le envíes, o sea, va a significar un crecimiento increíble en tu organización. 365 people being invited to this business, you're going elite quickly at that rate. Trust me, you're going elite. Así que si lo hacemos, invitamos a esas 365 personas, 350 personas a conocer tu proyecto, te aseguro que llegarás a elite. Posición de Elite Pro 7 muy, pero muy rápido. Quickly. So, first step is adding new contacts to the database after you've done your personal development. Second step is invites, inviting people to learn about life. Así que el primer paso, desarrollo personal. Segundo paso, estar constantemente añadiendo 2 a 3 personas diariamente a tu base de datos. Así que el tercer punto que debe ser nuestro método de operación diario es invitar a estas personas, a personas nuevas, a conocer sobre LifeVantage. Vantage, not just the products or not just the opportunity, but the LifeVantage opportunity as a whole, the LifeVantage story as a whole, right? Our product line, our. Así que no nos limitemos solamente a que conozcan del producto o solamente que conozcan del negocio, es que conozcan todo lo que representamos en LifeVantage, el producto, el negocio, la cultura, la gente, lo que representamos como equipo. Culture, how we make money. It's always simple. It's inviting people to hear the story and then getting them onto a tool, right? That tool. So the invite is most likely to a tool. That tool is going to be, let's say, Crazy Yellow Pill or Crazy Yellow Pill /science or whatever it is that you find is the most effective tool to invite to. The one that I recommend to my team and the one that was recommended to me is crazyyellowpill.com. Así que aquí queremos invitar a estas nuevas personas a ver una herramienta, un video, y el que recomendamos, por supuesto, ¿verdad? Esa asombrosa pastilla amarilla, el que estamos utilizando para compartir, ¿verdad?, la ciencia. Si enviamos asombrosa pastilla amarilla, el / ¿verdad?, o la barrita ciencia, va a poder conocer acerca del producto, el respaldo científico, ¿verdad?, información muy valiosa que va a permitir, ¿verdad?, que hable por ti, que la gente, ¿verdad?, pueda conocer más del producto y lo que representamos. I like the /science one because a lot of the people I'm targeting right now are in the medical profession or in the scientific world, so they appreciate that extra little bit of science knowledge that's in there. So that's inviting people to the invite. What are the next few steps? Well, you want to get your prospects to third-party validation. So that's that invite to a tool and then get them in front of the team. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, le hemos invitado, le hemos dado una herramienta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Presentarlo para que obtenga una validación de un tercero. So you're inviting to a tool, and then the team is the third-party validation. Guys, I was speaking with another distributor about this morning, and she said, look, I had all these people join me, and now I'm having trouble
getting people to sign up. And it made me realize that she went to her jumpers first. Jumpers are not people that jump from company to company. They're the people that jump at the chance of joining you in something. They're oftentimes your best friends. They're the ones you can just call up and say, hey, look, give me your credit card number. We're doing this. And they do it with you, right? We all have, some of us have one or two people like that. Some of us have 10 people like that, but we Así que yo he visto hablando de que, ¿verdad? Tenemos a personas en nuestra organización, unas amistades que tenemos, conocidos, que se llaman jumpers, ¿verdad? Que brincan. No nos referimos a la gente que brinca de una compañía a otra, sino esas amistades, esas personas cercanas a uno que le decimos, mira, estoy en este proyecto, tienes que unirte a mí o dame tu tarjeta de crédito para que lo hagamos juntos. Y te la dan, porque hay una credibilidad, una confianza, y donde tú estés, ellos quieren estar. ¿Verdad? Se está refiriendo a este tipo de personas. We all have a couple of people past that part of our network. You got to use third-party validation, because without it, people might think that you're nuts. They might think you're crazy. They might say, I don't do those things. They might. Así que aparte de este grupo de personas que harían lo que tú hagas, ¿verdad? Y te sigan, la mayoría de las personas que tú conoces puede ser que te digan, mira, yo no creo en lo que estás haciendo, eso es una locura, no hay resultados, y empiezan a cuestionar todo lo que hagas. Y para esas personas es bien poderoso esa validación de terceros. Say, I don't believe in the products, the science, the company, that whatever it is. Nobody ever makes any money at those. I don't have the time. I don't have the money. I don't have this. I don't have that. But with third-party validation, you have somebody on the line with you that has greater, not just belief than you, more experience, so that you can ultimately go. ¿Por qué es importante la validación de terceros? Porque son personas, ¿verdad?, que van a tener más experiencia que tú, tal vez tienen historias, llevan mucho más años que tú en la compañía, en la industria, y es alguien nuevo, una persona que este nuevo prospecto, esta nueva persona no conoce, y tienden entonces a valorar más la información que simplemente se la decimos nosotros mismos. Go back to your prospect at the end of the day and say, look, can you do what I did? Not what they did, not what my validator did, where they sat there and, explain the science, if that's what they want to know more about, or the compensation plan. Not the details there. Can you do what I did? Can you invite somebody to watch a video and then get them on a three-way phone call, on a Zoom, on a messenger chat, to a webinar, to a meeting, whatever it is for that third-party validation? Can you do that? And ultimately, they're going to say, yes, it's simple. Así que la clave es hacerlo suficientemente sencillo, porque si le decías, mira, lo que tienes que hacer es traer personas, compartir una herramienta e invitarlos a tener una validación de terceros, que puedan conocer otras historias, a otras personas que están consumiendo los productos, que están desarrollando el negocio. ¿Puedes hacer eso? Van a decir, claro que sí, eso es fácil, yo lo puedo hacer. Literally met somebody new, invited them to take a look at something, and got them onto some type of third-party validation. So how many of those are you doing a day, right? And are you writing those down and tracking them on this DMO? Then la clave es no solamente hacerlos, estamos realmente, ¿verdad?, midiendo lo que estamos haciendo, estamos anotando cuántas personas invitamos, estamos anotando cuántas personas le mostramos alguna de estas herramientas, estamos anotando cuánto lo ponemos en contacto con una validación de tercero, que puede ser una llamada entre tres, puede ser un Zoom, puede ser una reunión grupal, puede ser un evento, puede ser un chat a través de Messenger, o sea, diferentes formas de utilizar esa validación de terceros. ¿Estamos haciéndolo? ¿Lo estamos midiendo? next is the number of presentations that you've done. Guys, the number of presentations being done in an organization will determine the health of that organization. El próximo punto es cuántas presentaciones estás haciendo. Lo que va a determinar qué tan saludable y fuerte es una organización es el saber cuántas presentaciones se están haciendo diariamente, semanalmente, mensualmente. If there are a lot of presentations being done, the company, that organization of distributors is going to be growing. And if there's only a handful of presentations being done, it'll either be stagnant or may even be going backwards. So, así que si se están haciendo muchas presentaciones diariamente, semanalmente, mensualmente, esa organización va a crecer, no hay quien lo detenga. Pero si se está manteniendo una cantidad promedio bajo, puede ser que no haya crecimiento, te mantengas, ¿verdad?, en un estancamiento, por decirlo así, o posiblemente estés bajando tu volumen en tu organización.
presentations are it. Presentations, these are the ones that you are doing for your prospects or your team. Really, you should be having somebody help you with your prospects, like we talked about, third party. But how many presentations are you doing, right? Tonight, I'm having a meeting here at the house. I'm going to do the presentation. And we might have 6 guests total. Maybe I have a couple in the room and there's 4 or 5 other guests, right? We may have 6 or 7 guests. That's 6 or 7 presentations that are being done tonight in my living. Así que la pregunta es, ¿cuántas presentaciones estás haciendo tú semanalmente? Él está hablando de un ejemplo de él que va a hacer una presentación en su casa esa noche y él tiene personalmente 3 invitados, otras personas van a llevar otros invitados, puede ser que tenga 6 o 7 invitados esa noche. Esos son 6 o 7 presentaciones que están recibiendo personas nuevas que están viendo, ¿verdad?, esto por primera vez en la comodidad de su casa. Living room, right? That's the in-person meeting. I also have done a couple. I have 2 other calls later on today that are going to be on Zoom, right? So those are presentations where my... Así que presentaciones son cara a cara. Puede ser una reunión hogareña, puede ser en un café, en la cual te reúnes con la persona, pero también las presentaciones por Zoom, que es una aplicación por internet, son presentaciones donde te puedes conectar a través de esta herramienta que es Zoom y conectarte con otras personas en cualquier parte del mundo que estén, ¿verdad?, viéndolo por primera vez. Eso también se considera una presentación. My team is bringing somebody for me to be the validator. So really a presentation is the back end of the third-party validation, right? Third-party validation, you're bringing somebody to the table, and the presentation is you're helping when somebody brings somebody to the table. Así que lo que es validación de tercero es que una persona te está trayendo, una persona para tú, ¿verdad?, validar presentaciones que las que tú estás haciendo para validar entonces a otras personas, ayudar a otras personas a conocerlo. The table on a 3-way call, Zoom, Messenger, webinar. What constitutes a presentation? Guys, it's going through the opportunity, basically. The products, the company, the trends, the timing, the system, the way that we do this and how. ¿Qué consideramos que es una presentación? Familia, son esos 5 puntos que siempre mencionamos, ¿verdad? Hablar del producto, de la compañía, del plan de compensación, del sistema, de las tendencias, del tiempo. O sea, son aspectos claves que deben ser parte de toda presentación. No deberíamos, ¿verdad?, decir una o la otra, sino que toda presentación debe incorporar estos 6 elementos que hacen de nuestra oportunidad algo increíble. How we make money. Those are the 6 components that have always been the 6 components and always will be the 6 components. And then lastly, the number of follow-ups that you've done. These are not first exposures, but these are the... El próximo punto es la cantidad de seguimientos que estamos haciendo. Que no estamos hablando de seguimiento, no es esa primera exposición, esa primera presentación, sino ese seguimiento que hacemos después que lo vio por primera vez. ¿Okay? Después que fue validado por ese tercero, después que vio la presentación. Eso es lo que es la llamada o la visita de seguimiento. The follow-ups after the third-party validation of the presentation. Quite frankly, this is an area that I'm pretty good at. So that means that I've already put a lot of people into the funnel, and now I'm working through that second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Some of them it's 10 exposures before they decide to say yes, because the timing is then right. And so the last... Así que esa parte es muy importante. La fortuna está en el seguimiento. La hemos escuchado vez tras vez, ¿verdad? Así que recuerden que el seguimiento no es una vez y ya. A veces va a requerir de 4, 5, 6, 7, hasta 8 seguimientos hasta que la persona pueda se sienta claro, ¿verdad? Se sienta seguro. Te he escuchado a ti lo suficiente para poder validar lo que está viendo por primera vez. Ok, vamos a continuar. Last step here on the DMO is, did you fill out the tracker for the week? Guys, if you don't fill it out, again, that which gets measured gets accomplished. So are you... Así que la pregunta es, ¿hemos llenado el sistema de medir ese tracker, verdad? Esa hoja en Excel o esa hoja que hemos delineado con esas actividades semanales. Es muy, muy importante que se pueda llenar semanalmente, se pueda medir el desempeño, para que puedas medir el resultado, porque si no sabemos lo que hacemos, no sabemos qué funciona, qué no, y que tal vez, ¿verdad?, no logremos nuestras metas.
filling out the tracker every week. It's that simple. So what do I mean by tracker? First, I'm going to jump into one other thing. I've modified this checklist for social media. Notice the first two steps are the same. Personal development, general personal development, network marketing, specific personal development. Wish all your friends a happy birthday. That's a layup, guys. That's an easy one. Facebook tells you when their birthdays are. Don't just post something on their wall. Send them a private message. That way, and ask a question in the private message. I always ask people, what are your goals this year? Así que él usa mucho también sistemas de redes sociales para poder contactar personas, poder enviar una herramienta, poder dar seguimiento y lograr los resultados. En el caso de él, ¿verdad? Él verifica, por ejemplo, cuando las personas cumplen años, le pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son tus metas para este año? A través de Messenger, ¿verdad? En privado. Porque lo que quiere es empezar a generar conversaciones con las personas. Or what are your big plans in this new year of life for you? What are your big plans? And it gets a conversation going. Do every single one of them answer? No. About 30% do, 30 to 35%. But that's conversations that I'm having. If I have 10 to 15 people that I'm wishing a happy birthday every day, and again, let's say 30%, so 4 or 5 of them reach back out, or 3 or 4 of them reach back out to me, and we get conversations going, that's new people, new Así que él dice que él constantemente, ¿verdad?, busca crear conversaciones a través de sus contactos en Facebook. Oye, cuando pregunta, ¿verdad?, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿Cuáles son tus metas? Él sabe que no el 100% le va a contestar, pero si un 30% le contesta, son personas que puede continuar teniendo la conversación, ¿verdad? Es ser constante en estas actividades. Contacts that I can add to my database that I can then invite to the opportunity. So you see how this feeds into the other DMO. The DMO is simple. It's those steps that I gave you. This is a more network marketing or a more social media specific one. Conversations via Facebook Messenger. People seem to think that it's all about what you post on social media. That's only slightly important. It's the conversations that you're having, because that's Así que está hablando ahora, ¿verdad?, sobre cómo podemos utilizar las redes sociales para desarrollar nuestro negocio, ¿verdad? Lo importante que es hacer comentarios, interesarte en las personas, desarrollar esas relaciones. Y, ¿verdad?, este es el método de operación diaria relacionado a lo que son las redes sociales, ¿verdad? Él mencionó, siempre iniciamos con desarrollo personal, eso no va a cambiar, pero tal vez deseándole, en el caso, por un ejemplo, ¿verdad?, feliz cumpleaños a alguien, o iniciar alguna conversación con una persona, feliz aniversario, o felicitarlo para algo que ha logrado, y ponerte la meta de desarrollar 3 nuevas conversaciones a través de Facebook Message, o sea, a través de un mensaje, con el propósito de poder desarrollar la relación, no con el propósito de prospectar ni invitar, simplemente nuestro negocio se basa, familia, en desarrollar relaciones, ya sea uno a uno, utilizando redes sociales, es simplemente mostrar ese interés genuino en las personas. That's where the relationships are built. It's not just prospect you're inviting, conversations. Like, I know somebody who their kid had hurt themselves, had to have surgery, and then the wound didn't close properly. So I asked her, how are kids doing? Is the wound closing up? I know another one, her son is having. Así que dando un ejemplo, por ejemplo, se enteró de una mamá que su hijo tuvo un accidente y tiene un problema de cicatrización en la herida. Es preguntarle, mira, ¿cómo sigue tu hijo? Vi que se cayó, vi que pasó esto, o sea, ¿cómo ha seguido? ¿Se ha recuperado bien? Es simplemente prestar atención, mostrar interés en las personas y iniciar esas conversaciones. All kinds of issues right now with OCD. So I went in just to see her and talk to her about OCD, right? I go in and I have those conversations that have nothing to do with LifeVantage, that shows that you're a friend, because ultimately these. Así que desarrollemos, ¿verdad?, esa relación, seamos un amigo o una amiga para las personas y interesémonos en sus situaciones, en sus problemas, en sus alegrías, en todo lo que está pasando en su vida. Are your friends. And you should be more concerned about more than just LifeVantage. And they'll appreciate that you're not always just driving that down their. Así que ellos van a apreciar que tengas interés personal en ellos y no estés todo el tiempo, ¿verdad?, enviando información de LifeVantage, del producto, que no se sienta que lo que te interesa en ellos solamente es que se interesen en tu negocio, que te compren productos. Ellos tienen que percibir en ti
que tienes un interés genuino en ellos y en lo que está pasando en su vida. Así que evitemos estar todo el tiempo enviando la información del producto, como presionando a tomar una decisión. Simplemente interesémonos en ellos y desarrollemos conversaciones como amigos. No estemos, ¿verdad?, todo el tiempo presionándolos a que vean tu negocio, que conozcan tu producto. Throats. So that's what the conversations are. 3 engagements. That's simple. That's commenting on somebody's posts. 3 new friends added. Again, that's adding the new contacts like we talked about. Así que, verdad, hablamos de tener 3 nuevas conversaciones a través de desarrollar relaciones. 3 comentarios en el post de 3 personas diarios. Añadir 3 amigos nuevos diariamente. Primero vas a añadir a todos los que tú conoces, después vas a añadir a través de grupos de Facebook que tengan intereses personales como tú, que piensen como tú. Seamos amigos, ¿verdad? Seamos sinceros, no estemos, ¿verdad?, constantemente obligándolos a ver nuestro proyecto. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en mente, si no, te van a sacar como sus amigos y no van a querer saber de nada lo que tenga que ver contigo y es algo que no queremos que pase, ¿ok? Out before, there's some advice there on what you can do. Remember, guys, don't go and try to poach people out of a group or don't go try to poach them from somebody else. That's not cool. Just be a friend. Look for people that are like you, that are like-minded, that you would have fun maybe building a business with or hanging out together or going on a trip together. If those are the people you'd like to hang out with, those are the ones that you may want to add to your friend list and thus get to know them better. Have those conversations like we talked about. And again, these interactions, guys, is designed to be with people outside of LifeVantage. So many people are adding in. They have 400 and 500 LifeVantage friends. Maybe they have 1,000 total friends and 500 of them are LifeVantage. That's 500 people. Este punto que está mencionando Gary es muy importante. Dice, ¿quiénes son tus amigos en Facebook? Vamos a suponer que tengas 1,000 amigos en Facebook. Si 300, 400, 500 de ellos son integrantes de la familia LifeVantage, de diferentes equipos, pues mira, fantástico, pero queremos, o sea, son personas que ya están inscritas, ya son parte de la familia LifeVantage. Queremos integrar amigos que no sean parte de nuestra familia, o sea, que no sean parte de lo que es LifeVantage, porque, ¿verdad? Tú quieres prospectarlos, quieres trabajar con ellos, desarrollar relaciones, subir información que cree curiosidad a prospectos, ¿verdad? O a las personas que se interesen en ti, lo que representas. Pero si ya están en LifeVantage, pues ya están inscritos. Así que es importante, ¿verdad?, que seamos cuidadosos de quienes aceptamos como nuestros amigos, ¿verdad? En el caso mío personal, yo acepto como mis amigos a los integrantes de mi equipo personal, pero integrantes de otros equipos no, porque yo tengo mi página de Facebook para desarrollar mi negocio, no simplemente para socializar LifeVantage, sino que si lo vemos como una oportunidad de desarrollar prospectos nuevos, de ensanchar tu negocio, atraer prospectos a tu negocio, pues si sigues invitando solamente a integrantes de LifeVantage, pues se te va a llenar de gente que ya están firmados, no lo vas a poder firmar nuevamente. Así que, de verdad, está mencionando que hay un punto muy, muy válido de que busquemos amigos que no sean integrantes de la familia LifeVantage. Si son integrantes, si son de tu grupo personal, sí, eso sí, pero si son de otros equipos, pues, ¿verdad?, recomendamos que no los aceptes, a menos que si quieres usar tu página de Facebook para desarrollar tu negocio, no lo hagas. Si lo quieres simplemente para socializar y tener amigos y repartir y compartir, pues no hay problema, ¿verdad? Hazlo como tú creas. Pero si lo quieres hacer para desarrollar tu negocio LifeVantage, ojo, acepta como amigos personas que no estén en LifeVantage y solamente acepta a tu grupo personal que tú, ¿verdad?, has iniciado en tu equipo. People that you can't sign up because they're already signed up. Think about that one for a second. So make sure that you're expanding your database outside of LifeVantage. If there's a few key people in LifeVantage you like to follow them. But go and build your database outside of that. Posting every day, I'm not going to go into depth. We've talked about that on previous calls before. But again, a post, if you're using social media a lot, you might do it twice a day. If you're only using social media a little bit, guys, I use social media a lot and I still only post once a day. Así que, ¿verdad?, animamos a que todos nos pongamos la meta de que diariamente subamos algo a nuestras redes sociales, ¿verdad?
Si eres muy activo, pues puedes tal vez poner un post por la mañana, uno por la tarde, 2 es lo perfecto, pero mínimo debemos poner la meta de subir uno, ¿verdad? Diariamente. Aquí hay un ejemplo de lo que semanalmente puedes subir. Tal vez, en este caso, ¿verdad? Subir un post que sea de añadir valor, tal vez algo que tenga que ver con tu estilo de vida. El martes, algo que crea curiosidad en el producto. Algo, ¿verdad? Los otros dos, que algo de tu familia, tus hijos, actividades que hacen, otros que despierte la curiosidad en tu negocio. Así que tú semanalmente puedes tener, se recomienda que sean 4 que tengan que ver contigo, con tu estilo de vida, con tu familia. 2, que crean, ¿verdad? Que subas posts que pueda crear curiosidad en el producto. Sin mencionar el nombre del producto, sin enseñarlo, sin hablar de live antes, simplemente con preguntas, con historias que puedan crear curiosidad, que la gente te escriba, ¿verdad? Cómo conseguir ese producto. Y por lo menos una vez en semana mínimo que sea, que despierte curiosidad en lo que es el negocio. Se recomienda altamente, ¿verdad? Que hagamos esto semanalmente para tener una base de datos fuerte y saludable de personas atraídas a tu negocio, a tu producto, a ti, a través de redes sociales. I only post once a day. That's how it works out for me. So I literally, if you just cut off that bottom where it says afternoon and evening, and I do the top half, and that's about what I'm doing. Couple of product curiosities, one business curiosity. The rest are like about life, about Lance and his swimming, or about soccer, or about going on a bike ride, or about hanging out with my friends, or going on vacation with the family, or what have you. All right, so we've gone into depth about that. Let's jump over here real quick. We're going to go into, and we're going to go find Google Docs. There it is, Google Docs login. I'm going to go to Google Docs, and I'm going to log in right here. So follow me here, guys. Así que está, ¿verdad?, llevándonos a conocer cómo obtener documentos de Google para poder rastrear los resultados. Así que tú vas a Google Docs Login, como están viendo ahí en pantalla, y entran ese Free Online Documents, o sea, documentos gratuitos en línea para uso personal. Guys, I'm going to google.com/docs or whatever, and I'm going to log into my personal account right here. I'm just going through all these steps so you can follow me on it. Why am I going here? Because this is how you can create your own tracker. Now, I've created a tracker already. Now, notice I'm in Docs. Así que esto está llevando a través de estos pasos porque es la forma como tú puedes crear un sistema de medición para ti, para tu equipo, para poder medir las actividades que se están realizando y los resultados que están viendo en tu organización. There's all kinds of other documents here. I'm going up here into the main menu, and I'm clicking on where it says Forms. Así que está entrando a la parte donde dice Formas en el menú principal. Now you can start a brand new form here. You can go through some of these templates. Here's the one that I've created recently for my team, and it's called the Team Liberty DMO Tracker. Así que él ha creado, ¿verdad?, un sistema de medición para su equipo, para poder entonces medir, ¿verdad?, las actividades semanales de su organización. Your daily method of operation, or what you're doing on a daily basis to build your LifeVantage business. We all know that the IPAs, or income producing activities, are the ones that matter the most. This is a tool to help us track our IPAs on a weekly basis. Así que es una herramienta para medir esas actividades diarias que generan ingreso en una organización y la podamos entonces medir. Right, so I have a little tool, a little picture there that I put on. And here are the questions that people must fill out. Their last name and their first name. They should be able to get those two correct. Así que va a ir paso por paso a ver qué información debe incluir cada distribuidor. Su apellido, su nombre. Everybody should be able to fill out that one. The number of new, now notice this mirrors, it's mirroring that DMO that I showed you earlier. Like literally mirroring it. So you're tracking what you're doing over there. There is your daily method of operation. When you have 7 of those, you have a weekly number that you put in here. How many new? Así que lo que vamos a enseñar ahora es, ¿verdad?, las actividades que vimos en la primera hoja que nos enseñó. Así que esto va a hacer un reflejo de
cada una de las preguntas que tenía en aquella hoja de medición que vimos inicialmente, cuántos contactos nuevos, cuántas personas invitaste, cuántas personas pusiste a una validación de tercero. Así que lo que va a hacer es reflejar los resultados que estaban en la primera hoja que vimos. Simplemente aquí va a poner el total de personas, el total de presentaciones, el total semanal de esas actividades que estaban anotadas en aquella hoja anterior. New contacts did you add to your database this week? And be honest with yourself and just throw in a number, right? So put my name in. Maybe I added 5 new contacts to my database this week. And then here it says number of new invites that you've asked to look at the business for the first time. Those are... Así que primero era ver a cuántas personas, cuántos nuevos contactos incluye esa semana. Ahora es a cuántas personas invitaste a conocer del producto o el negocio esa semana. Así que aquí ponemos los totales. Follow-ups. So many people think, well, I asked them a year ago and now I'm reaching out to them again. Guys, that's a follow-up. It's not the first time you've invited somebody to take a look at your business or to take a look at the products or the opportunity as a whole. So put in how many new invites. Así que, ¿verdad? ¿Cuántos seguimientos hemos dado? ¿Cuántas presentaciones hemos hecho? Pero esos son los totales de cada una de estas actividades. You have number of new prospects that you've gotten a third-party validation this week, right? 3-way calls, et cetera, et cetera. The number of presentations you've done. Again, I'm not going through these in depth because I already did on the DMO. And lastly, the number of follow-ups that you've done this week. And you just enter a number. It's literally like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the cool Así que literalmente vamos solamente a anotar el número, ¿ok? thing, and I hope the folks don't mind that I'm going to show the correlated responses. Here are the responses that you get from folks. And you can see like the number of new contacts I added to the database. Here's one for 3, 5, 6. Somebody had 14. The number of new invites. Así que va a poder ver, ¿verdad? Individualmente en cada integrante de su equipo cuántas personas invitó, cuántas le dio seguimiento, cuántas, o sea, a través de una gráfica, pero también ve entonces el total y el %, de esas actividades. A couple people had 0. Regardless, it will tally all of this into a spreadsheet. Where's this? Oh, here it is. View the responses in sheets. Sorry, that's where I was going, guys. There's the tally I'm looking for. So I can see when somebody filled out the tracker. So Bob. Así que esto le va a permitir tener, ¿verdad?, una información de esas actividades semanales con la información en vivo de ese distribuidor, porque automáticamente el sistema lo va a llevar a esta hoja de Excel para poder medirlo a nivel semanal, a nivel de toda la organización que está haciendo presentaciones. Bob and Nancy Warner had 3 new contacts, 3 new invites, 2 people that they got the third-party validation, 2 presentations that they did, and 2 follow-ups. You got Tanya with 3, 2, 0, 1, 2. You got Jessica Pérez crushing it. 14, 7, 4, 7, 10. You got Michelle, 6, 4, 0, 0, 4. You got... Así que tú puedes medir aquí, ¿verdad? ¿Cuántos contactos nuevos? ¿Cuántos invitados? O sea, son totales por distribuidor. ¿Cuántas presentaciones? ¿Cuántos seguimientos hicieron cuantificados semanalmente? Got me, 5, 5, 4, 4, and 52. Yes, 52 follow-ups. I told you, I follow up like a madman because I've been adding so many people into my database. Or in earlier weeks, if I would have had the tracker, the number of new contacts and new invites would have been through the roof. That's why I've already worked them through those first 4 steps, and now I'm on the follow-up phase. Now we're getting them to make a decision at this point. Okay, so I hope that helps. This is just an example. This isn't to call any one person out for how much they did or didn't do. It's cool because it helps you visualize what did I do for the week that helped me ultimately build my business. If I want to send it, I can click up here in the top right-hand corner where it says send. And I can either email it to people or I can grab the link, right? Here's the link. And I just copy, well, or I can just kick that. I copy the link. I send the link to somebody. I've posted it in our team page. So I know how many new contacts, invites, third parties, presentations, and follow-ups are being done in my group on a weekly basis. Así que esta herramienta ha sido excelente para el crecimiento de cada área de su organización porque le permite saber exactamente
quién en su organización está trabajando, cuántas personas está invitando, cuántas está teniendo presentaciones, seguimientos, y poder saber esas actividades que generan ingresos realizadas por su organización y poder entonces dar ese apoyo, ¿verdad?, a esas personas que están realizando las mismas. It's a powerful tool to have. It's a great way for us to help each other. So I know maybe it's in the area of the invite that we need to work on. Maybe it's in the area of meeting new people. Maybe it's in the area of following up. Maybe not everybody has that follow-up. And somebody... Así que, ¿de qué otra forma ha ayudado también esta herramienta? Ha podido identificar las áreas de necesidad. Por ejemplo, si ve que un distribuidor tiene muy pocos seguimientos, pues entonces se pone en contacto con ellos para entonces ayudarlo a desarrollar herramientas, sistemas de seguimiento, ideas de cómo puede hacerlo. Tal vez una persona que no tiene contactos nuevos, pues se puede ayudar a mostrar qué herramientas tenemos disponibles, cómo podemos, ¿verdad?, atraer personas para incluirlas en esa base de datos. Así que es una herramienta para poder saber cómo y qué áreas hay que reforzar el equipo. Es una buena herramienta para saber las formaciones, los adiestramientos orientados a qué deben ser por las actividades que se hacen y no se hacen en la organización. That's really good at the follow-up can teach the follow-up, or somebody that's really good at the invite can teach the invite. It helps you see in your organization where your efforts are paying off the most. So I hope all this helps. It was a lot of information to cover. That's why I used this screen feature so you could see that as we were going along. Most important thing at the end of the day, guys, is modify the DMOs for your team's needs, right? That's why I have two DMOs, but only one tracker. The reason there's two DMOs is because the daily method of operation may be being built in person or on social media or a combination of both so that you're... Así que Gary tiene, ¿verdad?, dos métodos de medir de operaciones diarias. Uno es 1 a 1, otro es redes sociales, porque puede ser que estés haciendo uno o el otro o ambos, pero ambos, ¿verdad?, tienen circunstancias distintas. Sin embargo, el Excel, o sea, donde se mide, se unen, o sea, la cuánta gente tú invitas en redes sociales más en 1 a 1, se suman ambos, porque aunque tengamos métodos de operaciones diarios distintos, por los métodos que estemos usando, se mide todo y se totaliza todo en el mismo lugar, y eso también permite, si hay alguien que es diestro en seguimientos, pues que pueda ser utilizado para dar formaciones y ayudar a personas que necesitan ayuda. Así que permite un esfuerzo como equipo para lograr mejorar y trabajar en las fortalezas y debilidades de la organización. Using both of those depending on what you're doing that day. And then ultimately all of that information feeds into the tracker so you can see how you're doing on a weekly basis, right? I hope that information helped. Thanks for having me on, Brandon. Lynette, as always, thank you for having the faith in me to train our team. And guys, what an incredible month we just had in October. Looking forward to replicating that in November. See you guys. Cheers. Así que Gary se despide, ¿verdad? Dando las gracias a todos y que pues era mucha información en poco tiempo, pero por eso fue que quiso poner las imágenes para que puedan ver paso a paso cómo hacerlo y cómo se veía, ¿verdad?, la información en los documentos. Y nada, octubre fue un gran mes y sabemos que noviembre va a ser excelente y se despidió de todos ustedes. All right, I told you guys you were going to be blown away with Gary and his skills and his ability. I loved watching him do that training because I know how authentic that training just was. That wasn't training out of theory. That was training out of what he does. Así que algo que le gusta a Brandon de las formaciones de Gary es que pues no es formación basada en teoría, sino es basado en hechos, en lo que él hace día a día para poder, ¿verdad?, trabajar con su grupo. This, guys, I'm going to tell you right now, last month in October, his holding tank, over 10 people in his holding tank last month. That means, if you don't know what that is, that's personal enrollments. He personally enrolled over 10 people over the last 30 days. Así que Gary, ¿verdad?, un reflejo de que esto funciona es que él inscribió sobre 10 personas nuevas en el mes de octubre. Así que su tanque contenedor, que sabemos que eso, ¿verdad?, incluye gente, integrantes nuevos, tenía sobre 10 personas, y así que él está trabajando muy bien y estos sistemas de medición le permiten concentrarse en esas actividades que dan los resultados que él ha tenido.
And so who else better to learn from than someone that's doing it? And that tracking of the business, tracking his business follow-up, I love what he trained on. Part of his daily methods of operation starts with personal development. Guys, that's a whole, we could go 30 minutes on why that is a big deal. We've already trained on why it's a big deal. Go back if you want. Guys, these virtual trainings are archived, all right? So I love that he did that, but man, the visual of taking you into Google, the visual of showing you how to get into the docs, into forms, how to set it up, phenomenal. Así que fue increíble, fue muy bueno el tener a Gary mostrándonos paso por paso cómo entrar a Google, cómo crear ese nuevo documento, cómo, ¿verdad?, poder invitar, incluir a los integrantes a que podamos entonces cada cual llenar ese reporte semanal para tenerlo todo unido, ¿verdad?, como un sistema de medición de equipo. Es, ¿verdad?, información buenísima para nuestro desarrollo de nuestra organización. Phenomenal training. Thank you, Gary Stern. That was worth the whole thing. Like, you could stop right now and be good for November, but don't do that, because coming up next is Miss Jessica Pérez. She is an amazing leader for us. She's out of here in Tampa. You guys, most of you know who she is. She is going to share with you right now the science of meetings, home meetings. Así que vamos a presentar ahora a Jessica Pérez, es ahí también de la Florida, y ella va a compartir, ¿verdad?, la ciencia de las reuniones hogareñas y cómo nosotros podemos trabajarlas de forma efectiva. Larger meetings, what to do, maybe what not to do. She's phenomenal. She's been doing meetings for a while. She's come into her own in the last few years in leadership. She just walks the walk. She's recently rank advanced. Maybe some of you guys saw her walking the stage as a Pro 5. I think that was in Kansas City. But Jessica, take it away. Así que Jessica Pérez, ¿verdad?, acaba de ganar la posición de Pro 5. Es una gran líder. Ha asumido ese rol de liderazgo, trabajando en eventos grandes, pequeños, reuniones hogareñas, así que va a poder mostrarnos cómo hacerlo de una forma efectiva. Hello, Team True Blue. This is Jessica Pérez coming to you with a few nuggets about something that Brandon Lynette asked me to hop on here. So first of all, let me just say I'm truly grateful to be with you today, and hope this virtual training, the other folks are going to be incredible. So hopefully I can bring you some good nuggets as well in relationship to how to host a meeting, whether it's a home meeting or it's a larger one in a hotel. Así que la clave, lo principal que va a estar compartiendo es cómo ser un buen anfitrión en una buena reunión. Ya sea una reunión hogareña, un evento más grande, cómo ser un buen y exitoso anfitrión. Those are the things that are really going to get an awesome feeling about culture, about who we are and what we bring to the table as Life Vantage representatives. So when you... Así que, ¿por qué esto es importante? Porque, ¿verdad?, cuando somos anfitriones de un evento, vamos a estar reflejando la cultura de lo que representamos, vamos a estar mostrando, ¿verdad?, la seriedad, la formalidad, ¿verdad?, que simplemente somos distintos, somos algo especial. When you think about it that way, yes, we are representing Life Vantage, and we're absolutely representing Team True Blue in the house. So with that being said, I'd love to dive in and kind of share with you a few tips that I've learned along the last 8 years. So a little bit about me. Yep, 8 years I've been a part of Life Vantage. Recently hit Pro 5 back in June. I can't even believe it happened. There's my little Premier Pro 5 thing in the background. And yeah, pretty excited that the team is a part of all of this journey with me. So that's a lot about what I'm going to talk about today, as well as the power of storytelling and how storytelling can make your home meetings jump, can make your hotel meetings. Así que algo muy importante de cómo hacer que las reuniones, ¿verdad?, sean exitosas y poderosas es la habilidad para compartir tu historia. Va a estar también abundando un poquito sobre este tema. Step up a notch. It's all through the power of storytelling. If you were at Long Beach, you would have heard from Kendra Hall the power of stories that stick. I have her book, and let me tell you something. It is a knockout powerhouse. So when you think about home meetings, let's start there. First of all, I'm going to talk. Okay, así que en Kansas, no, en Long Beach, tuvimos a Kendra Hall,
como una oradora invitada, hablando acerca de las historias, ¿verdad? Cómo desarrollar esa habilidad de compartir nuestras historias de una forma poderosa. Así que empezamos hablando de las reuniones hogareñas. Talk about meetings as a whole, then I'll dive into home meetings, and then we'll go straight into the other side aspect, which is a larger meeting. So first of all, a few key nuggets that we got to talk about. One is that you really have to set up and set the mood. What does that look like? Okay, so we'll talk about that. Then we're going to dive into knowing your role, the strengths of your team, and how important it is to having the right people do the right jobs, if you will, at the events. Those are so key, having the right people in the right places. Okay, and then lastly. Así que vamos a hablar de varios puntos, ¿verdad? Cómo desarrollar el mood o el ambiente de tu reunión. También conocer las fortalezas de tu equipo para escoger las personas correctas para hacer los trabajos correctos o los roles, ¿verdad? Correctos en esos eventos. Las fortalezas de cada uno para cada función en ese evento. Making sure that whether it's a home meeting or a larger meeting, that you have the right tools in place to make it come alive. And I'll talk about that in a minute, okay? So I just want to kind of give you the little overview of what we're going to dive into right now. And y ya sé que sean reuniones hogareñas o una reunión, ¿verdad?, más formal en un hotel, es tener las herramientas correctas para que esa reunión sea una reunión viva, sea una reunión exitosa. I'm so excited. So here we go. So number one, the first thing at all, okay? You got to start on time. So if you say 7, it's 7. And listen, I come from a Spanish-Cuban background, and my dad was never at 7. We always had to tell him it was at 6:30. So he'd be there by 7. Let's make sure it's 7, okay? Okay, primer punto. Lo más importante es empezar a tiempo. Ella viene de una familia, ¿verdad?, hispana, y dice que su papá, para que llegara temprano a una reunión, había que decirle, si la reunión era a las 7, había que decirle que llegara a las 6:30 para que pudiera llegar a tiempo. Pero nosotros tenemos que tratar esto con una formalidad de que si decimos a las 7 va a empezar, a las 7 empezamos con las personas que estén para respetar, ¿verdad?, y crear ese ambiente de formalidad, de que esto es algo serio. Y la puntualidad es muy, pero muy importante. I'm just saying. So yeah, starting on time is so key. It's just about respect and being prompt. Your guests will certainly appreciate that as well. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que respetar esos invitados que están ahí. Los invitados van a apreciar que se respete el tiempo de ellos porque si llegaron con un tiempo establecido y no empezamos y como resultado después terminamos más tarde, muchos se van a ir antes de tiempo, va a crear una molestia en el ambiente. Tú no quieres que eso pase en tu reunión hogareña o tu evento formal. As the folks who are your distributors who are coming to enjoy the evening. So that's number one. Let's start on time. Number two, the mood. And how we set the mood in a home meeting is going to be similar to a larger meeting. I'm going to talk home meeting first, then we'll dive into the larger meeting next, okay? So let's get our framework, let's put our hats on. I'm going to put my teacher mode in stock. For those of you who don't know, I used to be a phys ed teacher, so I'm pretty physical and I like to move around, so hopefully that's going to keep you engaged. First thing we're going to say is that we need to make sure that the mood is set with awesome music. Just as people are kind of coming and they're going to hear music outside, not too loud, not too, I don't hope this isn't the wrong language, bumping and grinding, okay? Not too much of that, but definitely upbeat music that's going to give people a good feeling when they... Okay, primer punto, empezar a tiempo. Segundo punto, el ambiente, ¿verdad? Poner música que no esté muy duro ni muy bajita, que sea, ¿verdad?, música que mantenga la vida, pero tampoco música que sea demasiado fuerte, sino que dé un ambiente de entusiasmo, de alegría, de un mood positivo, pero obviamente, ¿verdad?, que nadie se vaya a ofender por la letra que tenga o por el tipo de música que sea, así que sea una música, ¿verdad?, que sea del agrado de todos y que permite que las personas puedan hablar, que no esté tan y tan duro que las personas tengan que gritar, pero no esté tan y tan bajito que no haga ningún efecto. Y esa música, ¿verdad?, va a crear ese ambiente positivo, alegre para lo que viene.
they walk in, right? We want them to feel welcomed. We want them to feel engaged, and we want them to feel loose and open to be able to hear and be receptive to what's going to happen. So in a home meeting, music is key just like anywhere else. So you get some music going, whether it's through Spotify. It's awesome if you can use Spotify or iTunes or something like that where you can eliminate commercials, or even a playlist. Maybe you have your own playlist. Things that are clean, no vulgar language, no too hardcore, just nice, easy music that's going to get people in the right mood. So that's number one. Number two, you got to make sure you have... Es importante, ¿verdad?, que cuando escojamos la música, escojamos tal vez aplicaciones como Spotify o iTunes o algo que permita tú poder tener música eliminando los anuncios, tal vez un playlist que ya tengas preseleccionado las canciones, ya las tengas ahí establecidas para asegurándote que sea música apropiada para ese evento. Have what we call greeters, people at the door welcoming someone in. So in that larger meeting, it's going to look like a person at the front door, okay, not just collecting money, but also smiling and saying, awesome, come on in. But the second piece to that in a larger meeting is going to be someone called a greeter on the inside of the room who's welcoming those people as they walk in and say, oh, thank you so much for coming. Let me go ahead and help you find a seat. Are you here alone? Did you come with a guest? Are you with a distributor? Así que, de verdad, es importante que nosotros también tengamos, punto número 3, esas personas que van a dar la bienvenida, esos anfitriones, los que van a dar la bienvenida a ese evento. Es bueno que tengamos a alguien al frente, no solamente, ¿verdad?, cobrando o llenando el registro de los invitados que llegan, sino que esa persona al frente tenga una sonrisa, que demuestre, ¿verdad?, que va a sentir bienvenido a esa persona. Eso es al frente, ¿verdad?, en la mesa de registro, pero adentro, alguien que los reciba. Esto es más, ¿verdad?, un evento tal vez más grande, que le dé la bienvenida, que le pregunte si está solo, si viene acompañado, si viene con invitados, para entonces ayudarlo a conseguir un asiento. Si es un invitado, ¿quién lo invitó para ayudarlo a conseguir ese distribuidor para que se sienten juntos? Que esa persona se sienta... que está en un ambiente de trabajo en equipo, de personas profesionales, alegres, que están ahí para ayudarlo a que disfrute de ese evento. Asking some awesome questions and connecting them with people in the room. How awesome. It's about networking and connecting. Whether it's in a home meeting or in a hotel meeting, that greeting person is awesome. So if you're in a home meeting, whoever's opening the door, if it's not you as the host because you're, I don't know, mixing some Axio in the kitchen, make sure that whoever's opening that door is welcoming that guest, welcoming that distributor, making them feel open and welcome into your home. Si tenemos reuniones hogareñas, es importante, ¿verdad?, que la persona que abra la puerta esté dándole esa bienvenida, que los esté haciendo sentir cómodos, que los ayude a conectarse con otras personas. Estamos, ¿verdad?, networking, estamos, ¿verdad?, socializando, creando conexiones, y que es importante que ese rol se esté llevando a cabo. Okay, so that's the second part. So we got music, we're setting the tone. We're setting the tone with some awesome greeters, okay? And now what we're going to do is we're going to dive into the actual meeting piece, right? On the home side, it's going to be a welcome story. Who here has a powerful welcome? Maybe it is the host. You know, I want to welcome you into my home. I want you to know that I am embracing you all. I'm so glad you are here to visit with me. I had an awesome home meeting back in March that Brandon Cunningham actually came and did with me, and I asked my sister to do the welcome, and it was a powerful welcome. Her welcome was pretty simple. It was 2 to 5 minutes, and here's what she said. She said, hi. Así que, ¿verdad?, ahora vamos al tercer punto, que es la reunión como tal, y es importante que empecemos con una buena historia de bienvenida. O sea, puede ser el anfitrión, ¿verdad?, que dé la bienvenida a todos para estar en su hogar, y que comience con una historia poderosa. Está hablando acerca de una reunión hogareña que él tuvo recientemente, donde estuvo hablando, ¿verdad?, de su reunión, pero ella le pidió a su hermana que compartiera su historia, y vamos a conocer cómo fue que lo hizo. Hi, I'm Jennifer Solar. I'm Jessica's sister. This is our home. We're so happy that you all are here. Thank you for coming. A little bit about myself is I too was introduced to LifeVantage almost 8 years ago like my sister. I was her first distributor, and you know, life hit me. I was all gung-ho. I became a Pro 4. Okay, relatively within the first 4 years, and then life hit me. Went through a divorce, had some challenges. I kind of took a step back, and LifeVantage wasn't much on my plate. I've always taken the products, but it just wasn't.
Así que, verdad, una de las cosas que mencionó la hermana de Jennifer cuando dio esa historia de bienvenida es que hacía, ¿verdad?, 8 años que había conocido del proyecto, llegó a Pro 4 en los primeros años, pero después pues, la vida pasa, ¿verdad? Una circunstancia en la cual lamentablemente pues se divorció, muchas circunstancias que no le permitieron poder continuar, ¿verdad? Seguía consumiendo el producto, pero no desarrollando la parte de negocio. Wasn't much on my plate, and so here I am today when she asked me to welcome you, and I thought maybe it's my time again. Así que aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Ella me pidió que compartiera la bienvenida a todos ustedes y me estoy diciendo a mí misma, ok, creo que es momento de relanzar mi negocio y continuar desarrollando este increíble proyecto. And I think now I might be ready to step back in. I'm so glad that you're going to be a part of this with me and we can enjoy today's event. So let me go. Así que me siento que este es el momento y me siento muy emocionada que ustedes van a ser parte de mi relanzamiento. Incluso es algo que entiendo que podemos hacer juntos. Go ahead and introduce Brandon Cunningham. He's been a mentor to me, a guide, a friend. You're going to hear some incredible information. Entonces, después de compartir su historia, ¿verdad? Edifica a la persona que va a estar dando la presentación. La edificación es muy, muy importante. En el caso de ella, estaba edificando a Brandon Cunningham, que era su mentor, su amigo, alguien que le había ayudado en cada paso del proceso. Y ahora iba a estar ahí para compartir con todos ellos su historia, el que ha representado para él y su familia. Information, please be open to hearing that, and let's just dive into what today's going to bring. And that was it. Simple and sweet. That was the welcome. And if we Así que era algo, ¿verdad? Sencillo, no es nada complicado, es que sea claro, sencillo, al grano, pero poderoso, ¿verdad? can do those types of short stories where people are drawn in. They wanted to know more about my sister. Now there's opportunity after the meeting to get to know her. She can validate for you, and now we're... Así que compartir información sencilla, básica, da la oportunidad entonces después de la reunión poder continuar la conversación y poder entonces dar espacio para que le hagan preguntas a ella, la entrevisten, los mismos invitados y que pueda entonces validar lo que es el proyecto y cómo lo pueden desarrollar. Right where we need to be. So that's the first thing, setting the stage with an awesome welcome story, okay? The next two pieces are things that we've heard about, a product story and a business story. I'm going to tell you, I just completed the compliance training on how to tell those two stories. So you need to go to your back office. It's in the back office, in the library. Make sure you get there. Make sure you do it, okay? And what you do is you actually listen to about a 9-minute or 10-minute video with Eric Marchant, our compliance guy, if you will, and he shares with you what we can say and what we can't say in order to protect our company. It is key. Así que ahora pasamos al próximo paso, que es cómo compartir nuestra historia de nuestro producto y nuestro negocio. Ella acaba de ver una formación, un training, ¿verdad? Un adiestramiento que hubo del Departamento de Cumplimiento, Departamento Legal. Lo consigues en la oficina virtual, en la biblioteca. Es un video de 9 minutos que Eric Marchant, ¿verdad? Que es el gerente a cargo de este departamento. Él habla acerca de cómo tú compartir tu historia, lo que puedes y lo que no puedes decir. Así que nos anima a todos a que lo veamos. Por el momento está solamente en inglés, pero ya se está trabajando con la versión en español. Key and imperative that each one of us do that so that now, man, I am good to go. So my product story will be there. My product story is going to be something along the lines of the fact that, you know, I just simply feel better. I am 52. Shh, don't tell anyone. And I'm feeling better than I ever have. And I know that 8 years worth of biohacking and nutrigenomics has gotten me to this point today. So that's key. That's my product story. Who doesn't want to know more about that or learn the science behind? Así que lo importante, ¿verdad?, de compartir, habla que, por ejemplo, su historia del producto es que ella tiene 52 años, y se siente ahora mejor que nunca y sabe que esos 8 años que lleva biohackeando su salud con los productos que tenemos han permitido ya estar donde está hoy en día. Así que eso es su historia del producto y muchas personas se sienten atraídas a poder llegar a una edad y sentirse como cuando eran adolescentes y los productos, querer saber de los productos que le permiten tener esa calidad de vida. Why that works. And then we go to science.
Okay? It's not about anything else, but it's more about the science and using your story to get to those facts. Okay? So that's the product story. The biz story is another thing. Okay? And make sure that you've got someone who can share a nice, concise business story. In a home meeting, it could be something as simple as my sister who says, with this, I've been able to do some things I didn't know I was able to do. I've been able to step outside of my comfort zone and maybe become a leader in an area I never knew I could. It's not an income claim, it's a personal development claim. How cool is that? Así que también podemos, cuando hablamos acerca del negocio, no necesariamente, ¿verdad? No podemos decir cuánto nos ganamos en nuestro negocio, pero puede decir, tal vez en el caso de su hermana, que desarrollar este negocio le ha permitido lograr cosas que antes no había podido lograr, no solamente el aspecto económico, lo que le ha permitido, pero lo que le ha permitido hacer como desarrollo personal al estar frente a personas en diferentes partes y cómo ha disfrutado de ese crecimiento personal. You're now in a network of people that you can grow yourself as a person as well as growing a business. There you go. Simple, concise product and business stories. I would recommend each of you leave our virtual training and make sure you go to that compliance training and check it out, okay? That's the next piece. Now, in a home meeting, PowerPoint or no PowerPoint? I get that question asked of me all the time. PowerPoints are only good for those who are comfortable doing them. I'm a professional speaker. Así que la próxima pregunta que siempre le hacen es, ¿debo tener un PowerPoint en una reunión hogareña o no debo tener un PowerPoint? Y es algo que nos preguntan a menudo y la respuesta es, depende de cómo tú te sientas. Si te sientes más cómodo con tener un PowerPoint que te permite llevar, ¿verdad?, paso por paso la presentación de una forma organizada, utilízalo. Si te sientes muy incómodo y prefieres compartir tu historia, compartir la información desde tu punto de vista, tu experiencia, la historia o testimonios de otras personas alrededor, usa eso, ¿verdad? No estás obligado a una cosa u otra, es qué tan cómodo te sientes tú. En el caso mío personal, pues me encantan los PowerPoints porque me permite llevar una presentación de una forma organizada. La gente es visual y, ¿verdad? Si no usas un PowerPoint, pues busca, ¿verdad?, qué pueden tener las personas visualmente para entender lo que le estás mostrando a través de la presentación. Si usan un PowerPoint, pues puedes escoger tal vez láminas específicas que te puedan aclarar un poquito lo que le estás llevando. No necesariamente toda la presentación, tal vez algunas imágenes las puedes utilizar, pero todo depende de ti. ¿Estás cómodo o no con este método? Y utiliza lo que funciona para ti y para tu auditorio. No estás obligado a uno o el otro. Speaker. I do that outside of LifeVantage. So for me, a PowerPoint is a comfort zone. For some folks, it's a little scary, and that's okay. So what I say is, don't worry about a PowerPoint, especially in a home meeting. Allow the stories to speak for themselves, but make sure you have some visuals, some tangibles, some things that folks can see, i.e. the income earning statement. You could put that on a screen and put that on, instead of a full-blown PowerPoint presentation, which, by the way, hint, hint, we now have it uploaded to our teamtrueblue.org site. So go to our website. Brandon, thank you. Lynette, thank you. Tanea, I'm sure our True Blue assistant, thank you for uploading. That thing is going to be money and gold for not only home meetings, if you choose to use one there, and or in our larger meetings where... Así que tenemos, ¿verdad?, nuestra página de nuestro equipo True Blue, donde tenemos presentaciones ya ahí que puedes tú bajar y utilizarlas. Si quieres usar PowerPoint, si necesitas algunas imágenes, ahí tienes todas esas herramientas disponibles para ti, para que las puedas usar. Así que gracias a todos los que de una forma u otra han contribuido a tener estas herramientas disponibles, incluso en español y en inglés y en cualquier idioma. Man, people are wanting more. That's a great place to use that PowerPoint, okay? It's all laid out for you there, and boom, just download it and use it, either in KeyPoint as well as in PowerPoint, both places. So you've got a little bit of homework. Sorry, the J-Lo's giving you homework, but if you want to do an awesome job at your next home meeting or at your next larger meeting, these are some keys that I've learned along the 8-year journey in LifeVantage, okay? So for me, wrapping up the home side is all about
making folks feel comfortable, having it be upbeat and formal yet informal, right? They're going to walk in, you want them to feel comfortable and you want them to. Así que lo punto más importante es que hagas a esos invitados sentirse cómodos, en un ambiente placentero, de motivación, de energía. Esa es la clave para los resultados que puedas tener. Feel embraced, like they're walking into a home, like a good home feeling. Now, I'm going to tell you, again, Cuban Spanish household, we should not be cooking our sofrito. For those of you who know what that is, that's garlic and onions. And yeah, we shouldn't be mixing that up, okay? Because that smell and aroma may smell great to me, but maybe not to my guests. Así que, ¿verdad? Un consejo es, hasta hablando acerca de verdad lo que es el mercado latino, dice, no es una buena idea para estar haciendo sofrito, tal vez es un olor agradable para mí o para algunos, pero para otros no sea agradable. Y si sí es agradable, el olor para todo el mundo nos va a distraer. Así que, ¿verdad? No compliquemos las veredas hogareñas con comida, nos recomendamos mantenerlo bien sencillo, un jugo, unas galletitas, una fruta, algo, ¿verdad? Sencillo, pero que cuidado con las distracciones, ¿verdad? A través de olores o comida, o, ¿verdad? Porque tú quieres que toda la atención sea a la presentación, ¿verdad? Le añado mascotas, ¿verdad? Que los guardarlos en un cuarto, todo lo que pueda servir de distracción, queremos eliminarlo para que se puedan enfocar en la información que van a escuchar. So we got to think about this, okay? We got to think about what smells, what sounds, and what's going to make sense to the guests who are walking in the room. So just be sure that we're cognizant of that, okay? That's the home meeting. Now, last but not least, closing out the door with the larger hotel meetings, very similar. That music has to be on point. Okay, I suggest that you use, I thought I had it over here, but you use a smaller, kind of like a portable speaker, specifically for music, separate from whatever you're doing for the larger meeting. It's just easier to keep them separate, whether you have it on an iPhone, playlist, or you have it on an iPad playlist. You could have it on a Droid. Okay, Fred, just letting you know. Anyway, just have it on a tablet, a separate device, so that then you don't have to worry about switching in. Así que, ¿verdad? Uno de los consejos que está dando es en reuniones más grandes que tengamos la música tal vez en un lugar aparte para poder entonces, ¿verdad? En una bocina aparte de lo que es la bocina de la presentación como tal, para que, ¿verdad? Sea más fácil tener siempre esa música corriendo sin que interfiera con el resto de la presentación. Así que ese es simplemente un consejo, tal vez conectado a un móvil, a un celular o conectado a alguna función que pueda, ¿verdad? Que esté corriendo a la misma vez. Así que, ¿verdad? Recomienda que tengamos siempre la música conectada aparte. And making that happen, okay? So an easy thing, go ahead and get your music going. Make sure you have your greeters, the person at the door. Make sure that this is probably the best place to use that PowerPoint, okay? So utilizing the PowerPoint is key in a larger meeting so folks can see visually what's happening. You see, in a larger meeting, man, this is what's so awesome about larger meetings. We just hosted one in Tampa. I don't care if it's 20 people or 150 people. When it's in a hotel setting, it lends itself for the idea and for the magnitude of what we have, right? This is where we can really hone in on the value and what we really have our hands on, okay? Así que eventos más grandes sí recomendamos, ¿verdad? Que tengamos un PowerPoint. Yo sé que tengamos 20 invitados o 150, nos permite mostrar una imagen, lo que representamos, lo que tenemos en una forma visual, y eso va a ser muy, muy poderoso para las personas que estén ahí conectadas y viendo lo grande y la magnitud de lo que representamos. Okay. You might have a Pro 7 standing in the room. We were fortunate enough to have 2 Pro 10s in the front of the room sharing the power of their story. So the magnitude was large, and then guess what happens? This is what happens. After 45 minutes to an hour of an awesome meeting, which is very similar to the home meeting, where you have a welcome/intro, a product/business stories, okay? The magnitude of the opportunity shared, and guess what? They're going to wrap it up, and they're going to say, I want you to get back to the person who invited you here, okay? And let's get all your questions answered tonight.
Así que los pasos a una reunión ya más formal, tal vez en un hotel o en un lugar, un evento más grande, vamos a tener, igual que una reunión hogareña, una historia de bienvenida. Vamos a tener nuestra historia del producto, tener un poquito de la ciencia detrás del producto, nuestra historia del negocio. Y entonces, cuando ya estamos cerrando el evento, verá una llamada a la acción. Siempre vamos a decir, te invitamos a que vayas con la persona que te invitó a esta reunión y por favor no te vayas con ninguna duda. Vamos a contestar y aclarar todas tus preguntas. Night. The meeting after the meeting, in both the home meeting as well as in the hotel meeting, is where the magic happens. I've heard it many years. I've heard it every time we talk about meetings, but it's the... Así que la parte más poderosa de una reunión es la reunión después de la reunión. Así que es importante que empecemos a tiempo, que no dure más de 45, máximo una hora, para que tengamos ese tiempo. Es el tiempo más importante, que es la reunión después de la reunión, donde aclararemos las preguntas, las dudas y podamos entonces cerrar a la persona y sea en un tiempo razonable, ¿verdad? Dentro de los horarios razonables para poderlo hacer. Meeting after the meeting where the awesomeness occurs and people break off. Don't just leave. If I come and I have no guest, my role, here's my knowing my role. My role as a distributor, as taking on that responsibility of being a part of LifeVantage, is helping my fellow person validate for their person. That's what we do, because we're in it to win it. We're in it to grow LifeVantage as large as we can, because guess what, guys? Jessica Pérez, the J-Lo, wants to get to elite just like you do. And in order to do that, we've got to build. And as we build, that bonus starts getting larger. And I'm liking it and wanting it just like you would. Okay? So, with that being said, let's help each other. And así que, ¿qué va a pasar? Todos los que estemos en una reunión, vamos a suponer que tú estés en un evento y no tengas invitados. Pues mira, hazte disponible, no te quedes sentado viendo tu móvil o tu celular, viendo lo que es Facebook. No, incorpórate en la reunión. Habla con otros, apoya a otros distribuidores jóvenes. Hazte disponible para que compartas tu historia, tu testimonio. ¿Verdad? Permite que las personas te conozcan, que vean tu deseo de ayudar, trabajen en equipo, que no te quedes sentado, sino trabajemos como una gran familia que somos, ¿verdad? Compartiendo, apoyándonos, siendo parte de, no simplemente sentados ahí como si fuéramos un invitado más. No, tenemos que todos trabajar juntos, todos queremos crecer, todos queremos llegar a esa posición elite donde trabajan juntos para lograr esas comisiones que todos quieren lograr, esos bonos elite, pero no lo vamos a lograr a menos que todos nos esforcemos juntos en llegar a ayudar a más y más personas y poder construir ¿verdad? Organizaciones y apoyando unos a otros. And let's work through the process. So meeting after the meeting is huge. Start on time. You know, I didn't hit this, but sampling is something that is key also in a home meeting. Okay? If you have the opportunity to sample Axio or sample some sample our new products in little Ziploc bags, sample a 3-day supply or whatever. That is so key. When our people can touch and feel and having, here's another thing, having the income earning statements on hand. Print them out, have them there. Un consejo que está dando también lo importante de poder probar los productos, tener muestras, ¿verdad? Consigamos esas bolsitas, tenemos muestras disponibles para que la gente las pueda probar. Tal vez una reunión hogareña, tal vez preparar un Axio para que puedan tomarlo antes del evento, tal vez tener la crema de mano disponible en los eventos. Así que utilicemos las muestras es muy importante. También imprimir la hoja de ingreso que tenemos anual para que la gente pueda ver el potencial de ingreso que se están ganando los líderes actualmente. También es poderoso. You can do that very effectively in a home meeting. You can also do that in a larger home meeting. It's a little bit more to plan, okay? But it's definitely something worthwhile. When we had our home meeting here, we had about 50 people in the room. We loaded them up with Axio and little baby cups. And I tell you what, we actually had a hostess, thanks to Brandon's daughter, who was serving. Okay, so sometimes that's awesome too. It was just a great, great event. People felt awesome, welcome, and
it's a great way to showcase that you are a giver, and that's what this is about. So I hope you got a lot of value from this. Thank you again, Brain and Lynette, for having me, and hope you got some good nuggets out of this. And let's go run through November and December. Man, we only have 2 months left in this decade, which is pretty amazing. So good luck to each of you, and Team True Blue, rocking it in the house. See you guys. Así que Jennifer, Jessica López estaba agradeciendo a todos, definitivamente deseando a todos que tengamos un excelente mes de noviembre, que nos pongamos los tenis, es hora de correr y que es hora de hacer que las cosas pasen, tener reuniones hogareñas y eventos poderosos. Soon, and can't wait for Cancun. Bye for now. Phenomenal information. Thank you, Jessica, for sharing that. And I hope you guys enjoyed what she just shared with you, because you may want to go back and watch that a few times. She laid some stuff on you that will make a difference in your business. Meetings are where it's at. You've got to have meetings, whether it's online or in person. You've got to have meetings. She just shared with you some specifics, more of the in-person type meetings, but all of that plays into effect whether you're doing this online or offline. And I love the little details that she put in there, because it's things that we know works in me. Así que Jessica, ¿verdad?, mencionó información muy importante de lo que tenemos que hacer, las reuniones en línea, reuniones en persona, detalles claves, ¿verdad?, que sabemos que funcionan y marcan la diferencia. Meetings and makes people comfortable. And hey, the only reason we do meetings is for enrollments, and she just gave you some really good information to help get your enrollments up when you're inviting people to. Así que, ¿por qué hacemos reuniones? Hacemos reuniones porque queremos llevar invitados y tener nuevos patrocinios, personas interesadas, no solamente para tener eventos sociales entre distribuidores, queremos tener invitados, y Jessica pues compartió información clave de cómo hacerlo de forma correcta. Meeting. So thank you, Jessica, so much for that. We greatly appreciate your leadership and participation with the team today. So thank you. All right, so now we got a cool story for you guys that I think will help you with your excitement. If you're not already excited about NAD, I think this is going to really open your eyes to. Así que ahora vamos a compartir una historia poderosa de lo que es Protandim NAD. Si aún no estás entusiasmado, entusiasmada, confiamos que esta historia te va a permitir ver lo poderoso que es este nuevo producto. What we have next up is Mark Bolt. He'll introduce himself. He's been around for a little bit. He'll give you some of those dates. Mark is a really kind of shy, humble guy, so don't let that fool you. He knows his stuff, and I'm excited for you to hear his story and how he was able to quantify with technology what NAD and our other LifeVantage products do for him. So check this out. Así que queremos que conozca la historia de Mark, que aprende a ser una persona tímida, humilde, pero no te equivoques, ¿verdad? Realmente su historia es poderosísima. Conocerás un poquito acerca de él y el impacto que ha tenido Protandim NAD. Good day. This is Mark Boltz. I'm a physical therapist, doctor of physical therapy, as well as a Category 1 professional amateur, I guess you could say, cyclist here in Tampa, Florida. Just wanted to give a little overview and personal experience into some of our LifeVantage products. Ok, un poquito acerca de mí. Soy un terapista físico y también es un ciclista profesional, y va a dar, ¿verdad?, un overview o un detalle sobre algunos de nuestros productos. I've been a distributor since 2012, so that gives me almost 7 years rock and rolling with this awesome company. Back then, being that I am a physical therapist, I am big into science and research. It's black or white. If it's gray, it doesn't get published. Pretty simple. So, así que como terapista físico, él, pues, ¿verdad?, se interesó mucho en los estudios. Dice que los estudios son o blancos o negros. Si es gris, no se publica. Así que él ha estado bien envuelto analizando todos esos resultados. Es un distribuidor desde el 2012.
So 7 years ago, there was 11 awesome studies on Protandim NRF2. Got me hooked. I tried it. About a month later, I had some really awesome physical changes in my life. Helped me with my... Así que hace 7 años atrás había solamente 11 estudios clínicos. Pues entonces está tomando los productos y vio un cambio significativo, ¿verdad? Como terapista físico en él y en las personas que les estaba recomendando. Sleep, my recovery, and my day-to-day activities, brain fog, all that stuff. A couple of years pass, introduce NRF1. I immediately was wanting to try it as quickly as I possibly could. I got my hands on some, and just like the NRF2, it worked. Science, our science team, were not joking around when they made that. So energy levels improved, recovery improved, my biking improved, work, everything. Huge improvement with the NRF1. Así que un par de años después, la compañía presentó NRF1 y también para quiso probarlo inmediatamente. Lo que sintió fue increíble, ¿verdad? Aún más energía, calidad mental, su desempeño como ciclista, ¿verdad? Su periodo de recuperación mejoró, ¿verdad? Pues estamos activando lo que es el ATP, que es la fuente de energía en la célula, así que vio ese cambio significativo en su desempeño, él cómo se sentía en su desempeño como atleta. With the NRF2. Fast forward to about a month ago, we had our NADs introduced, NAD. As soon as I heard about it from our fearless leader, Mr. Brandon Cunningham, I wanted it immediately. I was coming into the last major races of my season, which ended up about 2 weeks ago now. And I wanted it because I've seen the research on NAD and what it does in the body with your sirtuin levels and all that stuff and what that has an effect on you. So I got my hands on it just before a weekend up in North Georgia, which is called Six Gap. There's a criterium on Saturday, which is not an easy race, and then a 100-mile, 10,000 feet worth of climbing on Sunday. Así que él hace, ¿verdad? Un mes atrás presentaron lo que es Protandim NAD y pues había una carrera que él quería participar, una carrera muy importante, se llama 6 Gap, que implicaba 11 millas de subir una montaña, ¿verdad? En bicicleta. I wasn't planning on doing the 10,000 feet, but I was planning on doing half of that easily and then hitting the road to come back down to Florida. The downside was before the race on Saturday, I had a minor mental lapse. Hands came off of my handlebars when I went over a speed bump and I crashed, breaking a few ribs that I did not know were broken until the next morning. So I did not do any of the ride that day. The following weekend, Así que, ¿verdad? El sábado antes de esa carrera que él iba a estar, tuvo un accidente y pues se lastimó muy fuerte, incluso se rompió un par de costillas, así que pues algo que lo decepcionó mucho porque realmente sí quería participar en esa carrera. We had a major race that I was really hoping I could at least get into to keep some fitness and to help my team. Sure enough, I was able to recover well enough to do so. I completed most of that race. I did pull out because of some pain towards the end. I had bigger goals, including the state championship here in Florida. Así que él logró recuperarse a tiempo para poder participar en una carrera que estaba trabajando junto con un grupo, ¿verdad? Es verdad que hacia el final de la carrera tuvo que salirse porque ya él empezó a sentir dolor, pero la pudo realizar, la pudo hacer. Fast forward 2 more weeks, almost fully recovered. And here I am, 2 of the hardest races I have ever done. The numbers speak for themselves. I use a company called Training Peaks to monitor all my data. And
they were my two hardest races that I have ever done in my life. And I also use another cool tool called a Whoop strap. Monitors my sleeping level, how well I sleep, my recovery levels, all sorts of metrics, including heart rate variability, at nighttime, your respirations, how long you're sleeping, how long. Así que él ha estado utilizando diferentes medidas para poder, sistemas de medir su descanso, su respiración, su sistema cardíaco, para ver cómo está funcionando su cuerpo ahora que está tomando los 3 productos juntos. Long and strenuous your activities are. And I am going to have Brandon, I'm going to try and get him some data from that over the past couple weeks, because my recovery, according to the data, significantly improved with the NAD added to my repertoire. Así que él va a dejarnos llegar esa información, esa data, porque lo que ha podido medir a través de estos sistemas de medición, de descanso, de respiración, del sistema cardiovascular ha sido significativamente más grande después de incorporar NAD a lo que es Protandim NRF2 y NRF1, a tomar el trío, el Tri Synergizer. For me, I am recovering much better. I have a lot more energy throughout the day. I am able to focus a lot better. After those extremely hard efforts at the state championship a couple weeks ago, I should not have had any green recovery scores. Saturday night into Sunday, I had an 80% recovery, which is extremely well. Normally that would be like 40 or 50%. Sunday after both races, I had another 80% recovery. That's where I'm at with this stuff. I will not stop taking it. It's been 7 years since I started NRF2. So thank you, Brandon. Thank you, everybody. Así que él comparte que estuvo participando en unas carreras y usualmente después de esas carreras el porcentaje de recuperación es un 40, un 50%, pero él tuvo un 80%, ¿verdad?, de recuperación. Así que dicen, jamás dejaré de tomarlo, cómo me siento, cómo me permite desempeñar mejor, cómo me permite recuperarme más rápido, es como nunca antes a la hora de incorporar NAD en lo que es en mis productos de consumo, mis activadores que consumo diarios. Mark, that was awesome. Glad to hear how much success you have had with the products. Of course, we know that these products are amazing, but it's always awesome to hear from someone else what these products are doing and being able to kind of like, prove to ourselves what they're doing. Así que siempre sabemos que estos productos funcionan, pero qué valioso es cuando escuchamos a terceros también compartir cómo ha impactado su salud y sus resultados. O sea, es una validación poderosa. NAD, I think, is the most powerful, what people feel supplement we've had at LifeVantage. We know NRF2 is where you start. It's the first step in getting your cellular health the way you should have it. However, NAD is, to me, it's like the dynamite. It's the real fire for everything else that we're doing. And así que cuando empezamos a tomar NRF2 es como el comienzo, ¿verdad? Salud celular. Pero ahora que incorporamos NAD es como la dinamita, es como ese fuego, ¿verdad?, que lo va a activar a unos niveles increíbles, ¿verdad?, como nunca antes visto. And talking to a few of our scientists and talking to a lot of distributors, we're seeing results, all kind of amazing things happening. I can tell you that to get the best results, you're probably going to have to try different dosages and different times. Let me just give you a little context. When Nerf 1 first came out, it made me sleepy. However, I knew I wanted to take it, so I started asking questions, and I started taking it right before bedtime, and that worked for me. Once the Vitality Stack came out, I had more time on it, and it didn't do the same thing as it had done before, so I was taking it in the morning. With NAD, some people are experiencing similar things, and this is just me talking, but 10 years of kind of being around these products. Así que, hablando con científicos y distribuidores y los resultados que han tenido, es importante que nosotros nos evaluemos, ¿verdad? Cada cuerpo es un mundo, en qué
momento del día, ¿verdad? La dosis que debemos consumir para lograr los mejores resultados. Por ejemplo, en el caso de Brandon Cunningham, cuando empezó a tomar NRF1, le daba sueño, así que se lo tomaba antes de dormir y el resultado era increíble, positivo. Cuando después salió el Vitality Stack, pues se lo tomaba todo para la mañana y el resultado ha sido, ¿verdad?, muy, muy bueno. Pero ahora que incorporamos NAD, lo que Brandon está haciendo es tomarse uno por la mañana con el desayuno y uno con el almuerzo al mediodía. Y ha notado que es la mejor forma, el mejor resultado que ha tenido. Así que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad?, individualmente, hacer experimentos, en qué momento del día es el mejor para nosotros incorporarlo. Scientists, but if any of our other products, Nerf 1, Nerf 2, had some type of symptom, when you add NAD, it might amplify that symptom, whether that was energy or could be grogginess or being tired. That doesn't mean we shouldn't take it or there's something wrong. What it means. Así que cualquier síntoma que veamos en NRF2 y NRF1, el NAD lo va a amplificar. Puede ser que nos sentamos energía o puede ser que nos sentamos cansados. No quiere decir que debemos o no tomarlo. We need to identify our own rhythms. Tenemos que identificar nuestro propio ritmo de nuestro cuerpo. Example. When I was younger, this goes back before I was married, which was really young, I would work out later in the afternoons, evening sometime, maybe 8, 9 o'clock. And when I did that, I had a hard time going to sleep. Cuando él era más joven, él hacía ejercicio tal vez a 8 o 9 de la noche, y cuando hacía eso, se le hacía difícil irse a dormir, o sea, concebir el sueño. And I got out of that pattern, but there's still some times that I work out later in the day. And whenever I do that, I can't go to sleep, whether it's my... Así que él ahora, ¿verdad?, ha iniciado otros ritmos de ejercicio y cuando lo hace tal vez en horas más tarde, tampoco puede desarrollar, no puede dormir. My legs are restless or they're just still kind of inflammation in there from the actual workout. I have to get my workouts done earlier today or it affects my sleep. Okay? Así que ahora, ¿verdad?, tiene que hacer sus ejercicios temprano de la mañana para que no afecte su sueño por la noche. For me, NAD is the same way. I am currently taking 2 NAD a day, but I'm splitting it up, 1 at breakfast and 1 at lunch. And that is working phenomenal for me. I'm not using any caffeine beyond lunchtime. Así como mencioné, estoy tomando NAD, una pastilla con el desayuno, una pastilla con el almuerzo, y después del mediodía no toma ningún tipo de bebida con cafeína, café, nada, porque no lo necesita, se siente despierto y alerta. So my suggestion to you is this. Take NAD because of what it will do for your health. Just do a little bit of research on sirtuins and NAD and it will blow your mind. We're going to be sharing more of that in this coming month. So be excited for what you're going to see this month in the way of Zooms for your customers and potential customers, specifically geared at NAD and our Tri-Synergizer. Así que es importante que tomes lo que es proteína NAD por lo que va a ser, cómo va a impactar tu salud. Si no estás claro, investiga lo que es la activación NAD y la actividad de sirtuina, el impacto que tiene en tu salud. Y vamos a estar hablando mucho más de esto en este mes, ¿verdad? Con Zooms orientados a este tema para poder que invites a clientes, a prospectos a conocer acerca de qué se trata y cómo puede impactar la salud de miles de personas. Looking for that. We're going to do that. It's a strategy we're implementing in the month of November to continue the amazing volume and sales of NAD. And we're going to bring into those conversations a lot of experts about sirtuins and NAD. It's going to be really exciting information. And so I hope that helped. I hope Mark's story helped. And I hope kind of my analogies might help for you. We are biohackers, right? And what that means is you're constantly trying different things. So with all Así como biohackers, ¿verdad? Estamos biohackeando nuestra salud, vamos a trabajar con diferentes estrategias, diferentes cosas, diferentes horarios. Vamos a estar viendo en qué momento, cómo nuestra salud es mejor impactada con esta gran tecnología que se llama nutrigenómica.
all of our products. Find the right rhythm and dosage and cadence that works for you, and everybody's a little bit different. And you're going to find that even when it works now, a year from now or later, the cadence may change again. It's just like our business, right? We don't ever stay settled. We're always wanting to get better. So glad that we were able to share that information this month for you about NAD, some of the results, and just maybe some ways to handle some of the questions you may be getting about NAD. So now let's move into kind of the last segment of this. Así que confiamos que esa información de NAD te permite poder contestar algunas preguntas de tus clientes, aclarar, ¿verdad? Algunas dudas que pudieran surgir. Ahora vayamos a el último segmento de este taller virtual de noviembre. This virtual training, and I wanted to talk to you a little bit today about what we can and what we cannot say. Así que ahora hablaremos de lo que podemos y no podemos decir as distributors. Como distribuidores. As some of you guys know, we are in a profession that has guidelines. The Federal Trade Commission watches us. The Direct Selling Association watches us. And it's a good thing. The Federal Trade Commission wants our profession. Así que estamos en una profesión que tenemos que seguir, ¿verdad? Ciertas guías. La Comisión Federal de Comercio, la Asociación de Venta Directa, ¿verdad? Tiene guías y tenemos que nosotros vigilar lo que decimos. Porque estamos siendo evaluados y, ¿verdad?, auditados por estas instituciones regulatorias. To succeed. However, there are companies and distributors that have lesser products than we have and lesser or poorer performing compensation plans than we have, and they have to lean on stories more than we really do. And those stories sometimes cannot be factually backed up. And those Así que hay compañías, ¿verdad?, o distribuidores que tienen tal vez menos productos que nosotros, o que su desempeño pues tal vez es pobre, o su plan de compensación no es muy atractivo. Así que ellos dependen más de historias que nosotros, y muchas veces estas historias no son respaldadas por hechos reales, no son historias reales. Companies and the distributors get themselves in trouble. For that reason, y como resultado, estas compañías o distribuidores se meten en problemas, ¿verdad? Por compartir información que no es cierta, no es veraz. Our profession is heavily scrutinized. And LifeVantage obviously is a growing company, and the more our revenue grows, the more those agencies are going to be paying attention to what we're doing as a company. So, as a team, Así que mientras compañía crezca, nuestras organizaciones crezcan, ¿verdad? Estas compañías regulatorias van a estar muy, muy pendientes de lo que nosotros hacemos en todo sentido, y es importante que tengamos eso muy claro. Blue, as a company LifeVantage, it's every one of yours responsibility, my responsibility, your responsibility, to always be telling the LifeVantage story, the products and the business in the proper way. So, así que como equipo True Blue, como parte de la compañía, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad siempre compartir la historia de forma correcta. Face-to-face, one-on-one is a very safe place to share information. However, anytime something is posted online, in social media, or anywhere where there can be screenshots taken or recordings made, you open yourself up to issues, problems. Así que cuando estamos uno a uno, cara a cara, es fácil tú compartir tu historia, no hay ningún problema. Te estás compartiendo con alguien que está frente a ti, pero una vez tú vayas a las redes sociales, una vez tú subas la historia, la escribas, la grabes, cualquier persona puede tomar una foto de lo que estás diciendo, grabar lo que estás diciendo, ¿verdad? Y poder ¿verdad? Mostrar que estás de una forma tangible dando a conocer esa información de una forma que se pueda grabar o compartir. Okay, so let me talk specifically about social media.
We know that social media has become a large, effective way to build in network marketing. Some groups do it exclusively. They do all their meetings and content and everything through social media, which is. Así que empecemos hablando de redes sociales. Sabemos que redes sociales cada vez está creciendo como una forma, ¿verdad?, efectiva de poder desarrollar tu negocio, y cada vez más personas están subiendo información, data, a través de redes sociales. It's fantastic. Many of those people, those leaders, those groups are using groups, Facebook groups, as a funnel, if you will, to get enrollment. So they put people into these groups, there's content in the groups, and if they give them the right content, then eventually at the bottom of the funnel, you. Así que muchas de estas personas están usando grupos de Facebook para poder crear como un sistema como de embudo en la cual tú entras información en estas páginas de Facebook, contenido, historias, ¿verdad? Para que puedan entrar personas a estos medios y que esas personas puedan interesarse en el proyecto, en el producto, a través de esas historias que se están grabando en estas páginas, estos grupos de Facebook. You get a distributor or a customer. It's the same principle as funnels online, but now it's on social media. The problem is what content is being delivered to them inside those groups. And you can set different audiences and privacy for those groups. Así que el problema es qué contenido se está incluyendo en estas páginas, estas redes sociales. Puedes, ¿verdad?, programar para tener niveles de seguridad, o sea, que sean grupos privados, que sea por invitación solamente. But, like, some people will think, well, my group's secret or my group's closed. And while that may be true, that no one from the outside can see, everybody on the inside can see. Así que puede ser que diga, bueno, mi grupo es privado, es secreto, nadie de afuera puede entrar, pero todos los que están dentro de ese grupo lo pueden ver. And LifeVantage over a year ago, or about a year ago, got into a little bit of let's call it an issue, with a group out of Australia. Now, it was a closed Facebook group, and you want to know how many people were in the group? You're going to be surprised. 6. There were only 6 people in this group, okay? However, one of those people, one of those distributors, so I don't know all the details, but they didn't jive anymore, right? And they had access to the secret group. And we're taking screenshots of stories being told, and those screenshots were then handed over to the Australian equivalent of the Federal Trade Commission. Así que hubo una situación hace un tiempo atrás, ¿verdad? Con una página de Facebook cerrada en Australia que solamente tenía 6 personas nada más. Sin embargo, ¿verdad? Una de estas 6 personas a lo mejor tuvo una situación con los integrantes o se fue, pero tenía acceso y tomó fotos de la información que se estaba publicando y la compartió con el equivalente de la Comisión Federal de Comercio de Australia, ¿verdad? Compartió estas fotos, esta información que se había subido a esta página. All right. And they contacted LifeVantage right away and said, hey, we need your help with this. You got to take care of it. And LifeVantage did. We took care of the situation. But así que rápidamente ellos se comunicaron con LifeVantage, le dijeron, tienes una situación acá y tienes que resolverla. Y LifeVantage inmediatamente tomó acción y lo resolvió. Pero now LifeVantage is very, very proactive in groups, specifically Facebook groups across the world. Now, the United States, the most active of all the countries in social media. And some of our groups have hundreds, if not thousands of people in those. Así que ahora LifeVantage está siendo sumamente proactivo en lo que tiene que ver con la información que se incluye, el contenido que se incluye en las páginas de redes sociales, especialmente en Estados Unidos, donde sabemos que eso, ¿verdad?, está tomando un auge increíble.
Y hay páginas de Facebook cerrados con cientos, a veces hasta miles de personas. Groups. And here's what's going to happen, guys. LifeVantage is soon probably, not for sure, but probably going to move to a policies and procedures, just like websites, that if you want to operate a business and use social media, that you're going to have to add the compliance department to your groups and your friends list. They're going to have to see your posts, and they're going to have to see what you're posting inside of groups, and not only what's being posted, but they're going to have to see what you're posting in your groups and your friends list. To operate a business and use social media, that you're going to have to add the compliance department to your groups and your friends list. They're going to have to see your posts, and they're going to have to see what you're posting inside of groups, and not only what's being posted, but the comments in the post. It's coming. It's the only way. La única forma de poder asegurarnos que esto no vuelva a suceder, que no pongamos en peligro nuestra compañía, es que si tienes grupos de redes sociales, o sea, de historias, vas a tener que incorporar, si quieres utilizarlo para hacer tu negocio de LifeVantage, tienes que incorporar algún integrante del departamento de cumplimiento, de compliance, departamento legal, en la página para que ellos no solamente vean lo que tú subes, sino vean los comentarios que se suben a las redes sociales. Way to protect our company. Now, Y lo hacemos para proteger, esa compañía quiere hacerlo para proteger nuestra compañía, no queremos vernos envueltos en una situación legal por no usar el debido cuidado en la información que subimos. with that information in hand, what do your groups look like? You as leaders, the people that have started those groups, you know what content's in those groups. And we cannot make any disease claims at all. You can. Así que como dueños de grupos, si tenemos grupos, ¿verdad? Actualmente es importante que hagamos una evaluación de la información que tenemos, o si lo estamos creando, la información que vayamos a incluir. No podemos hacer ningún tipo de mención de enfermedades, de patologías, nada de esa información, ni el nombre, ni siquiera a veces los síntomas directos de esas enfermedades. Never ever use any disease name, ever. You can't even use the symptoms of the disease name in the post, okay? That's just. Así que nunca debes no mencionar, ¿verdad?, las patologías, ni tampoco, ¿verdad?, ni siquiera los síntomas de esas patologías, de esas enfermedades, en ninguna página de red social. Just at the very beginning. We're going to be sharing with you more and more what you can say, because what you can say is easier to learn and teach than what you can't say. But let's just start at the top. If you've got a disease stated in a comment or a post, you need to go remove those comments and remove those posts. Así que empecemos, ¿verdad?, por el principio. Si tú tienes alguna página de Facebook que has mencionado, o aún en comentarios que aparezcan enfermedades, debes removerlas de inmediato, ¿verdad? Para que no vayas a caer en un problema de cumplimiento con el departamento legal. As administrators and moderators of all these groups, you should start going through those groups now and cleaning it up, because what's going to happen is if compliance isn't in your group yet, they're going to be in there. And the sooner you get on top of this, the better, because if they get in and it's just so much content that should not be out there, they're going to ask you to archive it or shut it down, which means your Así que es muy importante que ahora mismo, en el caso, ¿verdad?, del equipo de nosotros en español, pues estamos desarrollando, así que es perfecto, porque entonces es importante que desde ahora toda información que incluyamos sea información que no vaya a ser detectada por el cumplimiento ni identificada como información o data que no sea la correcta. ¿Por qué? Porque ellos van a ser parte de nuestras redes sociales, y si nosotros tenemos mucha información con enfermedades, con información que no debería estar, nos pueden mandar a cerrar esas páginas, y todas esas personas, esos clientes, que ese embudo de personas que hemos incluido se va a perder. Así que es el momento de hacerlo bien, para que lo tengamos ahí como una gran herramienta para nuestros distribuidores, para nuestros clientes.
funnel, your system has now closed. The doors are closed, and that would drastically impact your business. Rather, if you now go in, start cleaning it up, so when they do get in, not if, when they do get in your groups, can't hide them, because if you're hiding a group, the question becomes why? And the answer is very obvious. And none of us have worked as hard as we've worked for the amount of years or months that we've worked to allow one or a couple distributors to open our company up to liability because of a Facebook group. I'm not doing it. Así que nosotros como líderes, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y ¿verdad? No exponer a nuestra compañía en ningún problema legal o demandas por información que hayamos subido a redes sociales que sabemos ahora que no podemos hacer. Así que yendo, ¿verdad? Proactivo hacia adelante, más adelante se darán formaciones sobre lo que podemos decir, que es mucho más fácil que todo lo que no podemos decir. Así que estaremos dando una atención muy directa al tipo de información que estaremos subiendo en nuestras redes sociales. We're going to have a squeaky clean team from what I can see being represented in our team, okay? In fact, I think we're going to have some language in the policies and procedures that if you have a group that you've not made known to compliance, you're going to be dealt with immediately. There may not be any suspension period. So I don't want that for anybody in our teams. And so please, I'm asking you, be very proactive. Even if you don't have a group and you're in a group and that group has content that worries you, please get with the moderators. Please. Así que seamos proactivos porque vamos a tener que informar a la compañía, todos los que tengamos páginas de redes sociales. Si no lo hacemos, ellos se enteran y ellos no son parte o no tienen integrantes en esos grupos, inmediatamente no va a haber una carta de aviso, va a suspendértela y te van a decir que tienes que cerrarla. Así que vamos a tener mucho cuidado y si tú eres una persona que estás como no necesariamente el moderador ni el administrador, simplemente eres parte de un grupo y ves contenido que puede representar un peligro, por favor infórmalo para que se tomen las debidas medidas y se pueda limpiar toda esa data que puede ponernos en peligro legales con la compañía y con estas entidades que regulan las compañías de venta directa. Please get with the administrators and say, hey, I don't think this is right. We need to clean this up, or probably you should see your way out of that group. Now, you can go into your back office, go into the library of your back office and scroll down to the compliance portion. Jessica actually talked about this a little bit in her training today, where there's a video from compliance from Eric Marchant on telling your story. Now, you're going to see a lot more content coming out on this topic in the very near future, weeks and months from now. You're going to see more and more content. But what we have right now is there. Go watch it. It's about a 9-minute video, and it will help you know how to tell your story, how to use different tools, like even PubMed. In conversations with our lawyers this past week, I was told that you can't take someone to PubMed and tell them to type in protandem and a disease. You cannot make that link for them. They have to do that on their own. You can take them to PubMed, you can have them research protandem, you can have them research NERV2, but you cannot have them research a disease and the connection of our products coming out of your mouth, because that's a no-no. We just can't do that stuff. So I may be opening the door to a lot of questions. Así que es importante que vayan al video de cumplimiento, lo vamos a estar en español, con subtítulos en español para todos ustedes, para que puedan ver exactamente cómo podemos compartir nuestra historia, lo que debemos y no debemos decir. Es muy, muy importante que tengamos mucho cuidado. Se va a estar hablando mucho más sobre esto en las próximas semanas y meses, pero que tengamos mucho cuidado lo que digamos que se esté grabando. Por ende, ¿verdad? Presentaciones que se estén grabando, si es en vivo, no hay ningún problema, pero verdad, información que se grabe y que se utilice como testimonios, no podemos mencionar nada que tenga que ver con enfermedad, así que tengamos eso en mente y compartámonos con nuestros equipos, y si vemos que lo hacen, vamos a recordarle lo importante
que es proteger nuestra compañía para no, ¿verdad?, tener problemas legales por decir cosas que no estamos autorizados a decir. And that's good. I just want you guys to be aware that we have to clean up the Facebook groups. We have to clean up the social media groups, and be aware that even though you have a closed or secret Facebook group, it's not safe. Because if there's one person in there, it's a person that can take screenshots and could possibly be turning information over to regulatory agencies that would then take action against our company. Así que, ¿verdad?, tengamos eso en mente, limpiemos nuestras páginas de Facebook. Recuerden, aunque sea un grupo cerrado, cualquier persona de ese grupo puede tomarle fotos a la información y puede entonces proveerla a estas entidades regulatorias y tener problemas legales, ¿verdad?, nuestra compañía, y eso es algo que no queremos que pase. And I'm not going to stand for that. You guys know I call LifeVantage Mama. She's provided for my family and a lot of your families for many months and years, and we're going to keep it that way. And with your help, it's going to be really simple, and we can hopefully set a standard for this company so that when compliance comes into our groups, they'll be like, oh, you guys are good. You got it under control. We'll go spend more time in the other groups. And así que queremos marcar la diferencia, ¿verdad? Y trabajarlo desde ahora, cuando venga el cumplimiento, a verificar nuestras páginas, nuestros grupos, digan, ustedes ya están al día, están haciéndolo bien, vamos entonces a concentrarnos en otros grupos que no están cumpliendo con ese requisito. Así que queremos tomar acción, queremos ser proactivos. Cuando llegue ese momento de evaluación, pasemos la prueba. And, this is a tough part of what we do, what I'm about to ask you. If you are aware of groups that are not putting good content out, as in they're not compliant, they're saying things they shouldn't say, please be a big enough person to speak up. No one wants to be a whistleblower, but I'm just going to ask you this. Would you rather a few people upset with you because you did the right thing, or would you rather be the person that contributed to big issues for this company? Let's just know that's a simple answer, right? And así que si tú ves información en cualquier página de redes sociales que es un contenido no apropiado, es, ¿verdad?, mejor no preocuparte tanto lo que digan 2 o 3 por informarlo, pero piensa en el impacto que va a tener en la compañía, el mantenerla, ¿verdad?, sin un tipo de mancha, ningún tipo de problemas legal, y el beneficio, y cuidar lo que nos está proveyendo el ingreso, lo que nos está permitiendo ¿verdad?, ser el medio de ingreso para muchas y muchas familias. So be proactive, clean up your groups, be careful of what you say. We're going to be talking more and more about what you can say. It's hard. It's really, really hard. Sometimes it's frustrating because I feel like sometimes we can't even tell the truth anymore. Like, I'd like to just be able to tell the truth. And unfortunately, because we're not a drug company, we can't say everything we would like to say about these products. Así que como no somos una farmacéutica, no somos una compañía de drogas, pues no podemos decir todo lo que queremos decir, y a veces es un poquito complicado, pero hagamos un esfuerzo mayor para, ¿verdad?, aprender a saber qué información sí podemos compartir. So let's be smart about it. We can be very, very successful at LifeVantage, especially since we have 2 things that many, many, many other companies don't have. We have an income earning statement that is, I'm so grateful. We don't have. Nosotros como compañía somos muy afortunados porque tenemos 2 cosas que muchas compañías no tienen. Tenemos un estado de ganancia que muchas compañías no tienen, que nos permite enseñar lo que se ganan como promedio los líderes en esa compañía. To show paychecks, we have an income earning statement. Rely heavily on that if you want to tell the business story. And así que si vas a compartir la historia de la compañía, del negocio, utilice esa hoja como herramienta. We have peer-reviewed science that no one else has. Y número 2, tenemos estudios clínicos validados que ninguna compañía tiene, estudios como los que tenemos nosotros. Así que tenemos suficiente información que podemos mostrar para validar sin necesariamente tener que compartir, ¿verdad?, información de nuestras enfermedades, información no adecuada. Okay, allow that to tell a lot of the product stories for you. So I hope that helps. Ask questions to your leaders on your team. Así que esperamos que eso ayude. Por favor, cualquier duda con relación a este tema,
pregunta a los líderes en tu equipo para que te puedan, la verdad, aclarar un poquito más sobre este punto. Of how you can have the most productive Facebook groups out there, Instagram, however you're using social media. Let's just do it the right way, and it'll be good for all of us. So, guys, that's going to bring this November virtual training to a conclusion. I hope that it's been good for you and your teams. This one's a little bit shorter. That's always okay. We are planning for a massive month in November. October was huge, and our goal for November, obviously, is bigger. And be looking in the near future for the Zooms that I talked about, some strategies moving into the latter part of this month with some cool stuff that's coming from the company that's going to help us move more volume and make more customers happy with our amazing products. Así que, ¿verdad? Agradecemos a todos por estar conectados. Eso, ¿verdad? Ya concluye nuestro taller virtual de noviembre. Sabemos que noviembre va a ser un gran mes. Estamos pendientes a anuncios corporativos que vamos a estar recibiendo más hacia el final del mes de noviembre, que van a ayudarnos a mover un volumen masivo en nuestra organización. Así que estamos pendientes de esos anuncios y grandes cosas que estaremos haciendo, Zooms especiales para nuestro equipo, así que pendientes a esos anuncios y a esas actividades. And doing all that grows our paycheck. So I hope you guys have enjoyed this training, and I can't wait to see you guys next time. Bye. Así que, ¿verdad? Brandon se despide, ¿verdad? Deseando a todos un excelente mes de octubre. Así que nosotros, ¿verdad? De igual forma, déjame parar aquí. Un segundito, déjame parar aquí. Perfecto. Ok, ahí estamos. Ok, así que deseándolos a todos un excelente inicio de mes de noviembre. Sabemos que va a ser un gran mes. Te deseamos mucho éxito y esperamos que traducir al español la información sea de ayuda para ti. Queremos que todo el grupo se beneficie de estos adiestramientos tan poderosos. No queremos que nadie se quede atrás, así que estaremos traduciendo al español la mayor cantidad de información que se presente de parte de Brandon para su equipo, porque te queremos a ti lograr tus metas y que recibas esos adiestramientos poderosos. Así que te deseamos mucho, pero mucho éxito. Nos vemos entonces en la próxima. Buenas noches.